Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este episodio. Desde luego, si es en directo, lo estáis escuchando por la noche, yo os lo adelanto yo. Bueno, hoy tenemos un gran elenco de compañeros que se han acercado para comentar el episodio 6 de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Una serie que creo que poco a poco nos va gustando más, a otros poco a poco les va gustando menos. Y para ello tenemos desde el otro charco, casi al lado de Númenor, tenemos a Serafo. ¿Qué tal? Bienvenido, Serafo. Hey, ¿qué tal? Saludos, geeks, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y como siempre un placer venir a hablar con ustedes desde Colombia, sí, el otro lado del charco, Númenor. Cuidado que se inunda, cuidado. Luego también, nosotros sí que estamos encantados de tenerte por aquí, Serafo, como siempre. Un placer estar con ustedes. Un placer. También tenemos por aquí a nuestro querido Aldarión. ¿Qué tal, Aldarión? Bienvenido. Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí comenté el otro día que aquí faltaba un poco de temita, un poco de roce. Y ya en este capítulo vemos roce con los hobbits. Vale, antes lo digo, antes pasa y ahora comentamos cositas. A ver qué pronosticas para el próximo episodio y qué ocurra, Claro. Sí. Muy bien, también tenemos por aquí a nuestro queridísimo tío Gamji. ¿Qué tal, Hobbit? Te tengo que comprar hierba, ahora que me acuerdo. Muy buenas noches y sí, yo te daré la hierba para infusiones, una valeriana, sí, para que duermas bien y nada, encantadísimo de tener aquí a todos los amigos, a todos los compañeros para hablar de este episodio. Como decías, pues nos va gustando poco a poco más o al menos va manteniendo el interés. Y ahora, bueno, pues tenemos otro compañero que empieza hoy con nosotros. Yo creo que esto sea el inicio de una bonita amistad podcastera. Tenemos a Meldatar y vamos a darle la bienvenida como Dios manda. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Él en sí la lumena me entiendo, como diría aquel. Exacto, como diría Adar. Como diría Frodo. Traducirlo, que los que no somos... Una estrella ilumina el momento de nuestro encuentro. Pues qué bonito. Como esta noche, por lo menos ahora mismo. Exacto. Bueno, pues nada, pues aquí estamos y bueno, estrenándome en YouTube, estrenándome en podcast y bueno, a ver cómo sale la cosa. Seguro que bien. Esto, ya nos lo dijeron nuestros queridísimos amigos de Recreería, esto vicia que no veas. Quiero agradecer también a Joe Cheret, que ya está por aquí. Bienvenido. Nos alegra que estéis por aquí. Ignacio Llopis también, bienvenido, buenas noches. Y por supuesto a Elena Mitriel, muchas gracias por estar por aquí. Nada, vamos a ir comentando. Vamos a poner a Darión aquí, ¿vale? Y nada, ¿ves? Aquí estamos entre amigos, ¿cómo no? Qué mejor compañía que la que tenemos por aquí. ¿Quién quiere empezar? Venga, ¿quién quiere...? Primero, ¿qué os ha parecido el episodio? Rapidito. A mí me ha gustado. Mira que sí es rápido, ya está. Yo, como promotor de Tolkien en el podcast, empiezo. No, a mí también me ha gustado. Creo que mantiene el nivel del capítulo anterior. A mí me ha mantenido dentro de la historia. Ya me he olvidado de si respeta el canon, de si esto está mejor, de si esto es un fallo. Me están contando cosas y me ha gustado. Se han centrado en las tramas que funcionan mejor, que son las de Eregion y la de Khazad-dûm. Y me ha gustado mucho que con pequeñas pinceladas han contado también tramas diversas de 3, 4, 5 personajes distintos sin dar el agobio de que se están dispersando demasiado. Solo he echado a faltar, no. Luego, después de mucho pensar, me he acordado que no habían hablado ni de Isildur ni de Lindon, pero ni falta que hace. El capítulo ha sido bastante redondo. Saludar también por aquí por el chat a nuestro queridísimo amigo y compañero José, ¿qué tal? Bona nit. Tenemos también Muy buenas, Pepe. a
Fali Barroso, desde Fase 24. Esto creo que tiene que ver contigo, Meldatar. ¿Qué más tenemos por aquí? A Marcelo Ortega, ¿qué tal? Nosotros bien por aquí. Buenas. Mientras lo estáis escuchando. Y bueno, otra opinión, por favor, ¿quién quiere tirarse al ruedo? Bueno, pues yo mismo. A mí, en general, me ha gustado bastante. Este episodio me ha gustado bastante. Hay alguna cosita que me ha chirriado, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, en general ha sido un muy buen episodio, a mi modo de ver. Las tramas, al igual que en la primera temporada, en esta temporada parece que las tramas las están hilando mejor o están guardando mejor los tiempos de que tratan cada trama. Entonces, como ha dicho Tío Ganji, ¿no te parece que se están dispersando demasiado? Tratan las tramas que se han de tratar en cada episodio bastante bien. Y en esta, por ejemplo, en eso se han centrado, sobre todo esta temporada se están centrando mucho en los anillos de poder, que es en lo que se tienen que tratar. Están con toques con Númenor, dándole también importancia a Moria, a Khazad Dûm, y eso. Yo pienso que a Númenor están ahora dando pinceladas, porque las poquitas cosas que han tratado en lo que va de temporada son poquitas, pero son muy importantes. Yo creo que están dejándolo bien hilado para la temporada que viene, centrarse sobre todo en Númenor. Pero bueno, eso ya sobre este episodio, que Sí. si no me voy. Este episodio, ya te digo, me ha gustado. Bien empiezas. O sea, que pulgares arriba, ¿no? Entonces. Sí. Vale. Serafo, tu opinión, ¿qué te ha parecido este episodio? Rapidito. Bueno, sin entrar en mayor detalle, creo que sí lo considero más bien un retroceso en lo que ha sido la narrativa. Creo que más bien es un salpicón de episodio, una colcha de retazos narrativos donde están metiendo pequeñas pinceladas que al final son mínimas en un salto continuo de saturación de las subtramas, donde realmente vamos a sentir que está volviendo a los errores del pasado, ¿no? Creo que lo que habíamos visto en el capítulo anterior por lo menos llenaba un poquito más los corazones, pero aquí pues nada, ¿no? 90 segundos de Négrolas en modo John Wick para recoger apenas un mapatrapo y nunca más vuelve a salir el episodio, y de ahí para adelante sigue siendo eso, un triple salto mortal entre subtramas, que a la final pues eso es el error del pasado, de la primera temporada, tratando de arriar, ¿no? Pero te repito, pues la verdad yo siento de manera general que no es un capítulo que vaya a avanzar en demasía. Creo que tiene ese tipo de errores, pero propios también del pasado. Es algo con lo que tenemos que lidiar incluso ya desde la estructura misma de la primera temporada, pero podría denominarse como el capítulo que le da nuevos apodos, nuevos sobrenombres a todos, ¿no? Celebrimbor el influenciable, con más confusiones, con más avances del Alzheimer élfico que posee, Anatar generando, gerenciando más bien la ciudad, mintiendo y separando así el pueblo, Adar, el no orco, ojo, el no orco, no lo vayas a cómo se te ocurre, el modo multilegionario, así Killer haciendo sonar el cuerno, soportando a esta calastrosa Galadriel, el juicio express, por ejemplo, que también tiene el Elendil, Parason, que sigue más adicto al Palantir, Visita en la celda también con esta nueva reina ciega, que la actriz lo hace pésimo porque sabe dónde pisar, no sé, jamás le vas a creer que está recién ciega. Don Bombadil, eso sí, por ejemplo, en su manera correcta de usar el uniforme, pero ahora en modo Miyagi, llevándolo a un bosque de palos y escoge el tuyo, y eso es toda la trama que ha avanzado en temporada y media para este señor que ayer se bañó, pero que hoy ya está otra vez sucio, ¿no? Y Poppy y Merrimack, por ejemplo, los pelosos, esta trama que a nadie le cala, haciendo un comercial de enjuague bucal, ¿no? Te doy un beso porque hace 48 horas me enamoré de ti y la boca te huele a lagarto. No sé, la verdad, y no quiero ni hablar, por ejemplo, de dónde sacó este Mithril, que cuando fue a Khazad Dûm, pues definitivamente nadie le dio a Anatar, así que de dónde se lo está sacando. Eso es básicamente el episodio, y creo que es eso, un retroceso, es una colcha de retrasos, errores
errores del pasado están volviendo a fluir, pero es porque definitivamente la serie está bastante mal planteada, sobre todo para algunos personajes. Ya nos hemos quejado en diferentes momentos para estos análisis, en donde Celebrimbol lo volviste un pendejo, porque pues cómo te logras un poquito enredar las tramas para que normalmente fluya mejor las cosas. Hay cositas que llaman la atención, pero creo que de manera general la serie, a pesar de estar mejor que la temporada anterior, y ya podemos juzgarla porque solo nos quedan 2 episodios, tiene mejor pinta que la temporada anterior, sigue teniendo los errores del pasado. Uno de esos es lo que pasa, por ejemplo, en el equipo de edición, como en este episodio, colcha de retazos. Ya termina el episodio aquí, ha quedado todo. Bueno, muchas gracias. Puedes seguirme en todas las redes. Bueno, a George lo tienes en tu equipo, fíjate, Serafo, ahí lo tienes. Sí. No, hay cositas que realmente funcionan, como otras que uno dice, no debería pasar esto. Y cuando sacas cuentas, cuando ciernes la arena, te das cuenta que tramas como, por ejemplo, la del hombre meteorito, vagabundo que se baña y a los 10 minutos está otra vez sucio, no ha avanzado nada, en temporada y media no ha hecho nada, y ahora tienes que inventar cosas como esta nueva telenovela de los pelosos que a nadie le interesa y que no le va a aportar nada a una trama central, ¿no? Es una subtrama aplicada a las otras subtramas, conexa a las otras subtramas, pero que no le va a aumentar nada. ¿Para qué este romance entre estos pelosos y entre este tipo que la verdad me da pena, me da pesar, ¿de dónde sacar estos? Yo tengo mi teoría y hemos encontrado una similitud de este peloso. Sí. Creo que va a ser interesante. Hemos encontrado el origen, la inspiración. Luego comentaremos. Marcel por aquí nos dice que hay que ver la serie con el canon fuera, si no, pues no la vas a disfrutar. Sí, de hecho de que ya esté aquí Gandalf en la segunda edad media, cuando no debería estar acá, es más, donde no sea Gandalf, realmente tendría que ser una subtrama que no lleva para ningún lado, es un mago desmemoriado, no sé qué entonces qué querrán hacer. De hecho, de entrada ya uno va pensando qué hace este Gandalf, no Gandalf en esta época, ¿no? Yo sigo pensando que no es Gandalf. Yo también creo que no. Nos queda al Darión, por favor, rápidamente tu Vale, sí, mi opinión de este episodio es mixta, la verdad. Bueno, hay cosas que me han hecho gracia de todas las tramas que han pasado, y algunos momentos concretos me han hecho bastante gracia, como por ejemplo el momento del Balrog, de la antorcha, y que no le guste, o sea, que se lleve un chasco Anatar con Durin, ¿no? Cuando le pide el Mithril. Yo tengo ahí mi teoría que luego comentaré al respecto del... Muy bien. Como diciendo, hostia, me ha salido mal el tiro, ¿no? Se ha vuelto demasiado codicioso. Pero bueno, luego ve el Balrog ahí y eso, no sé, me ha hecho gracia. Y hay cosas que me han hecho gracia también. Otra, la del momento Furia de Titanes, ahí todos invocando al monstruo marino para que juzgue. Ese momento me ha recordado a la película Furia de Titanes, la clásica, cuando están invocando al Kraken. Me ha recordado totalmente eso, y es una película que a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, pues en general otras cosas que son absurdas, como siempre en la serie, ¿no? Y ya está. Por eso digo que es una opinión dividida. Elena nos comenta que no saben hacer romance. Desde luego, cuando metes un lagarto por el medio, las cosas salen muy mal. Bueno, vayamos a la serie, si os parece bien. Empezamos, como ha comentado, creo que Serafo, que vemos a Arondir en el bosque luchando con 3 orcos y encuentra un mapa. Yo aquí, cuando se pone los elfos, versión Legolas, dando saltitos anti-Valkyries y tal, ahí me sacan un poquito de la serie. Y luego también me gustaría, y dejo ahí la pregunta y ya continuáis vosotros, el mapa entiendo que es una ruta para ir a Eregion, ¿o qué? Sí. Yo creo que sí. Sí, claro. Digamos, un mapa para, digamos, decir el plan que tienen de invadir Eregion. Entonces, pues eso. Pues... Pero no quieren invadir Eregion, lo que quieren es asociarse con ellos para tirar a Sauron, ¿no? O sea, estos 2 orcos parece ser que son desertores de Adar, ¿vale? Entonces Adar va a invadir, va a destrozar Eregion y con Sauron dentro.
Entonces, ese mapa yo creo que es, digamos, de ese plan. Estos dos simplemente lo que pasa es que se iban de ahí. Estos dos cogían y decían, vámonos, porque es absurdo lo que quiere Adar, está persiguiendo a un fantasma, porque para ellos Sauron ha muerto, lo mató Adar, ¿vale? Entonces para ellos están persiguiendo un fantasma, se van a ir a una guerra que no tiene nada que ver con ellos porque Sauron ha muerto y entonces lo que quieren es pirarse y tener su libertad. Entonces, básicamente es eso. Esto me recuerda bastante a el libro de Retorno del Rey. Hay un pasaje que dos orcos, ¿vale? Están discutiendo, ¿vale? Y están diciendo, joder, pues esta guerra, si dicen algo así de, pues eso, que no les va, la guerra que hay no les va y que lo que quieren es, dicen, cuando se acabe esta guerra, cogemos a ver si nos vamos, pillamos a unos cuantos y nos vamos y tenemos nuestra libertad, ¿vale? Invadimos, pillamos un botín fácil y vivimos libres, ¿vale? Y el otro está completamente de acuerdo, ¿vale? Entonces esto me recuerda mucho a ese pasaje de Retorno del Rey, que dos cogen y se están yendo y dicen, nosotros aquí esta guerra es absurda y queremos nuestra libertad. Sí, entonces, lo que pasa es que, bueno, tienen el mapita ahí del plan que tenía Adar. Sí, sí que es verdad que no son los primeros orcos que desertan en la Tierra Media. Exacto, recordar. Yo creo que se han inspirado en la escena que dices del libro. Y estoy con Balcam cuando dice que las escenas de Saltimbanqui, que, bueno, desde que Legolas se convirtió en un acróbata, pues ahora ya todos los elfos son máquinas de matar y además cuando batallan es una coreografía perfecta y hacen piruetas y tal. Me aburre, eso me parece ridículo, pero bueno, hay que aguantar esas cosas. Arondadas. La bautizaremos a arondadas. Eran Legolas, ahora son arondadas. Exacto. Digamos en fin, que han mejorado los enanos en la serie, pero los elfos sí, los elfos en ese aspecto no mucho. Sí, además, él dice, Arondir dice en algún momento de la serie, en la primera temporada, que él era lo dice en inglés grower, que no me acuerdo como si fuera un campesino, pero bueno, los elfos no son campesinos, son como jardineros, no sé cuál era la palabra. Entonces, ¿cómo es que sabe combatir también? Y es una máquina de matar. Los elfos, todos los elfos combaten. Eso sí, creo que hay un momento, en algún momento no sé si es el Silmarillion, que todos los elfos combaten. Y que cuando no hay guerra, pues entonces hacen sus cosas. Pues el que es campesino, el que hace joyas, pero todos saben combatir. Tiene sentido eso, pensando que viene de él. Con miles de años de encima, pues, o con una espada, aunque no quieras, al final sabes. Con miles de años puedes aprender muchos oficios, ojo. Claro. Pero bueno. Y lo que me hace gracia también es que todo el mundo en la Tierra Media lleva un mapa. Y Isildur también encuentra un mapa. En serio que los guionistas no tienen ninguna otra manera, no se les ocurre ninguna otra manera de hacer hay de todo, mapas. Que la figura del que dibuja el mapa, el delineante, tiene que estar reflejada también en todos los sitios, hombre. Ha cobrado un pastizal. No le quites el trabajo. El cartógrafo ahí, no nos pues quites el trabajo a los delineantes. Eso es un fallo de guión que sí que se repite bastante en la serie. Por ejemplo, en este caso, los mapas. Que se encuentre una vez un mapa. Bien. Vale. Tira que te va. Cuando ya se encuentra varias veces. Ya. Las horas, hasta el último orco mugroso lleva uno. Venga, hombre. En el primer capítulo de la temporada 1, Galadriel se tira al mar.
Que la encuentre una balsa en medio del mar, bueno, pues es raro, pero en un guión, vale, pues bien, de acuerdo, pues puedes estar de acuerdo, pero que al rato 2 veces los encuentren en medio del mar, pues entonces es repetir un poco el mismo recurso, ¿vale? Y entonces es cuando dices, si se encuentra en medio del mar una vez, bien, bueno, lo puedo comprar, ¿vale? Pero que se encuentren 2 veces seguidas en medio del mar, y esto del mapa demasiada es lo mismo. Coincidencia. El repetir el recurso es cuando te hace torcer un poco el morro. Por aquí Elena nos comenta que Adar es la Galadriel de la primera temporada que va contra Adar, bueno, contra Sauron, mejor dicho, perdón. Por intentar destruir a Sauron acaba colaborando inconscientemente con él y tanto. Porque yo creo que Sauron lo que quiere es saber dónde están los anillos para incrustarlos en la corona de Morgoth y que tenga más poder como tuvieron los Silmaril. Entiendo. Parece sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, sí, lo que le propone a Galadriel. Sí, exacto. De todas maneras, Adar no me disgusta el recorrido que le están dando, pero yo creo que ese personaje podía haber hecho más. No me llega a defraudar, pero con lo que está haciendo en este capítulo y parece lo están utilizando un poco de excusa, lo están o se está viendo que Sauron lo está manipulando y está haciendo exactamente lo que Sauron quería que hiciera. No sé, no me termina de gustar lo que están haciendo con este personaje, porque él en el capítulo primero o en el segundo deja marchar a Halbrand. Dice, no, dejo marchar a Halbrand, que es mi baza, para que vaya allí y unos capítulos después ya es tan listo que ya se ha dado cuenta de que ya ha sospechado, ya le han hecho falta todos estos capítulos, no se podía haber dado cuenta antes. Se lo pregunta en este episodio a Galadriel, es Halbrand, ¿no? Sí, y además sí que me gusta cómo han resuelto el tema de no aliarse con Galadriel, sí, o sea, me ha gustado. Eso me ha gustado. Porque dice, era muy peligroso, era muy peligroso. Sí, no, eso no llegaba a ninguna parte. No llevaba a mí me daba mucho miedo. Yo digo, como hagan esto, yo digo... No, eso no podía ser, pero al final él la ha utilizado a ella y en realidad Sauron lo está utilizando a él. Vale, está bien esa conversación que tienen ellos dos sobre cómo Sauron manipula y se mete dentro de tu mente y te ofrece todo lo que quieres, exactamente sabe lo que deseas. Eso está bien traído. Y ella le dice, a ti te manipuló, yo me resistí. O sea, ahí... Yo creo que este personaje no va a tener mucho más repercusión más allá de esta temporada. Yo me vuelo que a dar se lo van a cargar. Yo supongo que le quitará al ejército, se quedará ahí debilitado y lo destruirá o algo, seguramente. Muy bien. Sí, yo pienso eso, yo pienso que al final Adar lo matará, morirá, y entonces los orcos, al no tener un padre, alguien a que seguir, Sauron los dominará y pillará el ejército. Al final los creó en parte él, ¿no? O sea... El ejército que era suyo. Sí. Vale, pasemos a otra escena. Tenemos aquí a Celebrimbor, que está con un trozo de metal, que se supone que es Mithril. Bueno, Mithril mezcla y está humeante. Me hizo mucha gracia que estuviera ahí quemando y él lo tuviera ahí. Y está todo enfurecido de que esto no sale. Se enfada con los herreros que están ayudándole. No recuerda el nombre de Midania, se le olvida.
Eso entiendo que es que le está afectando a la cabeza toda esa manipulación. Sí, el que decía Serafo. Pero es que es muy bueno porque luego veremos, luego lo comentaremos, pero luego vemos cuando va Sauron a disculparse con Mirdania, él sí que se acuerda de su nombre. Y él le dice, no, Mirdania, perdona, no se lo tengas en cuenta, Mirdania, como diciendo, yo sí que sé tu nombre, yo soy mejor. Yo sí que me acuerdo. Yo sí que me acuerdo. A mí lo que me llama la atención es como este momento, habla con el jefe, ¿no? Y los otros tres ahí atrás. Aparte de que comencemos más bien esta forja durante toda esta temporada, a pesar de que ya han resultado anillos ya forjados, hechos, jamás he visto una escena de primer plano con un martillazo. Pasa porque pasa, ¿no? Esto pasa como en un videojuego, como lo tienes en un chasqueo y pum, aparece. Y si me regalas uno, y solo 4, no hay más, de pronto está muy bajita la nómina, bueno, en fin. Y la otra es como que todos atrás de ella, ve y háblale, dile, pregúntale, consúltale, y Celebrín voladora con Alzheimer fase 1, ¿no? Ese Alzheimer élfico. Creo que es eso, tratar de demostrar el poderío que tiene ahora y la influencia misma de lo que está haciendo Anatar, pero creo que sigue siendo muy, muy insulsa la manera en que a veces logran demostrar todo ese gran poder. Yo creo que hubieran podido más bien demostrar con otro tipo de escenas, con otro tipo de secuencias, este tipo de personajes también, pues en vez de sumarle, creo que le restan un poquito a lo que es la contundencia misma del suceso. El capítulo pasado veíamos que las puertas salían de porque sí, porque lo tenían de catálogo. Hay cositas en las que la misma serie encuentra muchos vacíos que no está aprovechando debidamente, cosas como a los que tiene acceso de derechos, cosas como los que no se han contado tampoco en este tipo de libros. Debería permitir esta serie, que para eso está el formato, poder abordarlo de una manera un poquito más libre. A veces se toman libertades con lo que no tendrían por qué tomarse libertades y se saltan cositas en las que sería muy gustoso aprovecharlo por ser el formato de serie. Esto no es una película en la que la narrativa tiene que ser continua, por el contrario, te puedes tomar el tiempo de, ¿y en qué lo deciden? En gastarse temporada y media en que un extraño que cayó del cielo se baña y aprende a hablar, y en otra en gastar de otra trama a las ya súper saturadas e invertirse una telenovela entre dos mugrosos. ¿Para qué? Pero en fin. Aquí vemos por primera vez a los elfos sucios, están ahí como tú dices, Serafo, no han dado un martillazo, no los hemos visto. No han dado un martillazo, sí. Y son apenas 4. Creo que para que sea una gran forja de esas deberían por lo menos tener una secuencia muchísimo más demostrativa. De hecho, la serie tiene este puto nombre, se llama Los Anillos del Poder. La forja es algo que es un procedimiento bastante puntual acá, y yo de forja muy poco he visto. Muy poquito. Cierto. Sí, solo muestran el fuego ahí se ven unos fuelles al fondo. Y nada, y nos vamos, y elipsis, y está el anillo. La mezcla de los... Sí, de los metales. Yo tengo que romper la lanza a favor de la manipulación de Anatar, que por primera vez he visto una escena que me ha gustado en la manipulación. A mí personalmente, a pesar de... La escena concretamente es la de que sale... Bueno, cuando se concentra Sauron, iba a llegar al ejército, iba a empezar la guerra. No, pero eso luego. Cuando llegue, si quieres, lo digo, vale. Yo eso decir que a mí... Sí, no, esa escena yo creo que es la mejor del episodio. Es la única escena, la primera que me gusta de toda la manipulación de Anatar. Y luego contaremos algo muy curioso de esa escena. Ahora Anatar es de lo mejor que ha podido proporcionarse para esta temporada. Creo que lo logra también salvaguardar un poquito como quedaba de capa caída, sobre todo la temporada y el cierre de la temporada anterior. Tiene también sus defectos, esta peluca que a mí en lo parecer sí me parece que es bastante evidente, creo, y para haber tenido una personalización o mentiras, una muestra de hacerse ver como un elfo, todavía le faltaría muchísimo para igualar a lo que es una estampa que describe muy bien obviamente Tolkien, pero creo que es de lo más rescatable en cuanto a la dinámica. Lo de Númenor y su trama, pues no sé, a mí la cosa me está pareciendo como que a veces se les olvida y lo están tomando como muy descaradamente. El tema les decía en un principio, la reina ciega, este momento también de Juego de Titanes y de Duelo de Titanes, me parece que es una cosa que, ok, ¿para qué? Y va un poquito más en contraposición, ¿no? Si es un pueblo que está en contra de lo que eran todos estos paradigmas o todos estos estatutos de los dioses, porque están ejerciendo una
un procedimiento para que en consideración, entonces, ¿los tomas en consideración o no? Porque si los están negando, ¿para qué caes en procedimientos propios en donde los dioses vayan a tomar la decisión? ¿No es un poco contradictorio? Soy yo, pero como no soy numeriano, mejor no opino, ¿no? No, han patinado total. Bueno, para mí han patinado con el juicio ese. Sí. Con todo, realmente lo único bueno es el romance de esta reina ciega con Inmaculado. Sí. Por ahí me gusta, pero ni siquiera la actriz como para ser de ciega, ¿no? Es una recién ciega que sabe dónde pisar. Eso me parece que es también error del trabajo de dirección. Tienes estas condiciones, acaba de pasar esto, son estas circunstancias. Tú como actriz debes tener en cuenta, o sea, ahí hay falta de dirección. Es una nueva ciega que se mueve abiertamente y cómodamente, debería tener un poco más de actitud, un poquito de mejor disposición, y te digo, a la final, este juicio express, no sé, el sistema judicial en número a mí me está causando un poquito de escozor, ¿no? Eso es un sistema judicial de tribus prehistóricas, o sea, eso sí, no... Totalmente, o sea, se supone que son las águilas no hablan, deciden, ponen reyes, quitan tronos, no hablan, aparte de eso, cosas esa águila venía por Miriel y el otro dice, no, que viene por mí, que viene por mí. El otro se mete en medio. Pero si en el libro habla, ¿por qué no habla aquí? No sé. En el comentario de Diocheres, el personaje de Celebrimbor me sigue pareciendo muy cómico y exagerado. Para nada me parece que sea uno de los grandes herederos del mundo élfico. Totalmente. De hecho, a mí el look me causaba un poquito de escozor, ¿no? Porque pelo corto, porque la cosa es que cuando comparas todo lo que es una estética, hay gente que... ¿Qué problema tienes con el pelo corto? No, bienvenido sea, sobre todo que aquí obviamente en esta región sufrimos bastante de calor, pero ustedes mejor, qué chévere, y cuando sea grande espero también tener la frente así de grande, pero volviendo un poquito, es que a mí lo que me parece es que le resta un poquito la estética y como que de entrada un elfo debería tener toda esa impronta, toda esa estampa, toda esa dinámica de decir, sin ni siquiera abrir o decir la boca o decir alguna mínima palabra, decir, uy, esto es un elfo, pero con Celebrimbor parece ya, Dios mío, es el tío carpintero de la vuelta de la esquina y... El casting de Celebrimbor es un poquito... Sí, es discutible. El actor yo creo que es bueno, yo creo que hace un buen papel con lo que le han dado. Claro, de hecho está casteado por las obras de teatro, él más es un dramaturgo, sobre todo en obras de teatro, es muy bueno, pero aquí donde vuelve a calar un poquito la manera en que se implanta y que se desarrolla y cómo se plantea también el personaje. Puedes ser el gran actor, puedes tener 4 Oscars encima, pero si te dan un guión de mierda, a esto es lo que pasa, quedas mal parado, quedas mal ubicado, no hay por dónde interpretar a este tonto. Pues a mí me está gustando. Y yo al principio... No, nos estamos desacostumbrando, pero... a mí me está gustando. Al principio de Celebrimbor, cuando salió en la temporada 1, no me gustó nada. Pero en esta segunda temporada... No es por acostumbrarme, me está gustando y me está gustando cómo está interpretando el agobio que está teniendo. En el capítulo anterior... En el anterior sumo punto. Sí, pero claro, tener en cuenta que se ha dado cuenta que los anillos de los enanos están fallando, que ha sido su culpa. En su pensamiento ha sido su culpa. O sea, es cosa de Sauron porque ha pillado el mithril, pero Sauron le ha hecho ver que no, que la culpa era suya. No quiere hacer los anillos de los hombres porque no los quiere hacer, pero se ve obligado a hacerlos. Y está en esa lucha consigo mismo con que no los quiere hacer, pero está obligado a hacerlo. Porque si no los hace y no redime los anillos de los enanos, el rey le va a quitar la forja, o sea, no le va a dejar forjar en la vida. Y él es un artista. Él quiere seguir forjando. Y quiere mejorar la huella de... Exacto. Él desde el principio quiere superar a Feanor. Tiene esa meta en su vida, ¿vale? Entonces, tiene una frustración increíble el hombre ese. Y tiene una presión increíble. Y ahí está el Sauron, ¿sabes? Está en Natal que está traca. Ahí está. Creo que han hecho muy bien, han cocinado cómo Sauron está
carcomiéndole la mente un capítulo tras otro. Esa degeneración, a mí me gusta cómo lo están planteando eso. Se empieza a olvidar de nombres, ya no sabe ni dónde está. La escena del martillo es muy buena. Sí. Si os fijáis, cuando entra Anatar, ¿vale? Que ahí ves una presentación de Anatar como Dios manda, ¿vale? Porque ya no va con las ropas que iba antes. Ahora va con unas ropas súper elegantes, ¿vale? Ha subido de nivel, de estatus social. Ha subido. Es diríamos que es casi el rey de Eregion. Sí, ¿vale? Es el administrativo, lo nombra. Exacto, se hace el administrativo de Eregion. Y cuando entra, si os fijáis, el martillo lo tiene, ¿vale? Es en digamos, la vista de Anatar, ¿vale? El martillo está. Y cuando enfocan de nuevo a Celebrimbor, no está su martillo, porque, digamos, está ahora mismo en su vista, ¿vale? Y después, y dice, no sé dónde está el martillo, ¿vale? Cuando antes había enfocado la parte, el ángulo de Anatar, el martillo sí que estaba, y después no estaba. O sea, él se está volviendo lo que le deja ver y lo que no le deja. Exacto. Y después cuando vuelven a enfocar a Anatar y dice, ese martillo, y entonces el martillo sí que está. Sí. Un poco como lo que le pasa a Durin padre con el anillo. Dice, uy, ¿dónde está mi anillo? Ah, está ahí. No, y ya no lo había visto. Y después la conversación que tiene con él, o sea, es muy buena. Que le dice, es que me estoy volviendo loco. Pierdo las cosas, ¿no? En vez de los anillos de poder, y él le dice, los anillos de la esquizofrenia. Sí, ¿no? Pues Anatar le dice, te has metido tan dentro que te cuesta salir. Y le dice, te resulta una gran carga salir. Y el otro le dice, sí. Y dice, estás tan absorto que necesitas quedarte dentro para verlo todo con más calma, ¿vale? Y dice, sí, tienes razón, es así como me siento. Y entonces coge y le dice, pues te vas a enojar porque tu pueblo te dice que salgas. Entonces el otro dice, yo necesito quedarme, necesito hacer los anillos. O sea, el otro le está ahí metiendo y diciendo... Es sutil. Tú desde fuera lo ves y dices, ¿pero qué? Pero sí, le va a caer comiendo. Entonces, cuando llega, luego lo comentamos, el momento cumbre del episodio en el que ya la manipulación de la mente de Celebrimbor es total, te lo han ido preparando en todos los episodios anteriores, casi desde el momento en el que se conocieron. Entonces, después de haber visto cómo Sauron es capaz de meterse en la mente de alguien como Galadriel y engañarla, dices, si tiene la influencia de estar viviendo continuamente y estar encima de esa persona, ¿qué no podrá hacer? Y efectivamente, pues puede hacer lo que quiera, ya. Yo recuerdo que cuando vimos la primera temporada ya se descubrió quién era Sauron, que era Halbrand. Dijimos, uy, este personaje igual ya va a perder en la segunda temporada. ¿Qué va? Si ha mejorado, es el mejor. No, lo han escrito. Sí. Es el mejor. Continuemos, si queréis, con lo que sucede en el episodio. Como hemos dicho, le da el mando administrativo de Eregion. Este sale y hace el comentario que hemos dicho de Mirdania, de que, bueno, Celebrimbor no se acuerda de tu nombre, pero yo soy Mirdania, yo me acuerdo de tu nombre. Y aquí pasa algo muy, muy importante, y es que encuentran a un cuerpo. Un herrero. Sí, un soldado que también y aquí lo vemos. Viven muy felices en Eregion, ¿no? O sea, no tienen, yo qué sé, patrullas en los bosques de alrededor, ni nada. No, ni alrededor ni el de enfrente, porque de repente... Efectivamente, sí. No, más este punto, ¿no? Que nadie lo vea, pero si está en la mitad de la plaza, ya todo el mundo lo vio, pero okay. Ya. Quien no quiere que lo vea es Celebrimbor. Claro. O le dice, se lo decimos a Celebrimbor, dice, no, uy. Déjalo. No, de hecho le dice, no, de hecho le dice, mira, y te voy a nombrar a ti, a Mirdania, ¿vale?
para que hagas que los demás que no lo digan. Que no le molesten. Para que lo vigile. Exacto. A ella, digamos, que le sube un peldañito. Dice, tú vas a ser mi secretaria personal. Y la otra encantada, sí. Esto, vamos, está haciendo orejas. Esto es lo que nos da el título al episodio, ¿no? Que es ¿Dónde está él? Sí, yo tengo que darle las gracias a Eleder de Regreso a Hobbiton porque pregunté, sí que transcribí las runas, que son las Kirth, que también utilizaban los elfos, aunque parece ser que los de Eregion ya no, así que tendría sentido que la chica, que Mirdania, no supiera lo que pone, porque se ve que ya solo utilizaban las Tengwar de Feanor. Y yo lo que me pareció que ponía era algo como Manas y Nir. Y no sabía lo que era. Entonces, Eleder sí que me... Exacto. Esa primera B, en realidad, bueno, esa runa es una M y luego veis que la segunda y la cuarta es la misma y abajo lo mismo. La runa que parece una I es una I, la que parece una T es una N, en fin. Manas y Nir, pues sería algo como Manas y Nir, o sea, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está él? Una manera un poco extraña de decirlo, pero bueno, vale. Yo lo que, where is he? ¿Dónde está? Lo que sí que me da cuenta que yo en esta imagen, yo estos pantalones no puedo llevarlos porque me mearía encima, no puedo quitarme esos cordones, tantas vueltas ahí, yo acabo de encima, coño. No. Gran trabajo de la gente que se cae de los vestuarios, por cierto. Sí. Vale, mira, ahí pone Ralph Lauren, es posible, mira, no lo hemos visto, no sé. Bueno, más cositas, chicos. La estatua del elfo, bueno, luego iremos al final y lo comentaremos. Vale, voy a pasar la página. Sí, quería decir que aquí hay muchos saltos, ¿vale? De repente volvemos a aglutinar casi todos los pues las líneas que lleva la serie. Algunas sin sentido, como bien ha dicho al principio Tío Ganjo, bueno, no sé qué le había dicho, que vemos al elfo que no tiene sentido que encuentre estos orcos, que le quite el mapa. No sé, igual en siguiente episodio tiene su sentido, no lo sé, pero por el momento no. Sí, yo creo que es para que no nos olvidemos de Arondir. Sí. Para que Arondir, aunque no salió en el episodio pasado, ¿vale? Sigue estando ahí y se dirige a Eregion. Cuando llega a Eregion, que esté toda la batalla y aparezca Arondir, que no digan ¡se ha teletransportado! Claro, pues no, exacto. Pues ya iba exacto. Estaba aquí. Justifica que llegará. Y llegará en un momento crucial de la batalla también, seguro. Si no lo justifican así, aunque sea en un minuto, pues la gente dice que se ha teletransportado. Sí. Cuando lo sacan, porque lo sacan. Cuando lo sacan, porque no lo sacan. Muy bien, pasamos a la cena de Adar y si queréis hablar algún tema, que eso, decirlo, paramos. No. Estamos todavía al principio, estamos en los primeros 15 minutos del capítulo. Sí, lo sé. Sí, aquí vamos. Vamos a ir saltando si queréis un poco, pero vamos a decir todo lo que sea importante. Tenemos la cena de Adar y Galadriel que comentan lo que hemos dicho antes, el poder de Sauron, las promesas que le dio a cada uno, lo de la corona de Morgoth sin los Silmarils, que se la enseña. Yo entiendo, lo hemos comentado ya, que lo que quiere son los anillos para darle más poder a esa corona y matar esta vez sí a Sauron. A mí lo de la corona me chirría. Sí, a ver, por un lado, sí, yo te entiendo. Por un lado a mí me chirría también, más que nada, porque en los libros dice que la corona se funde para hacer una cadena, para encadenar a Morgoth. Pero por otro lado, si tú no sabes nada del canon, pues dices, vale, eso le da un sentido a lo que vimos al principio de la serie en aquel flashback. ¿Por qué la corona es capaz de matar a Sauron? Bueno, pues porque es un objeto de gran poder, porque era la corona del primer Señor Oscuro y del original y del bueno. Por ese lado, si le das poder a esa corona, después, cuando se forje el anillo, quiero decir,
habrá ahí choque de... Ya, sí, será un cabo suelto. Ya es algo nuevo que han inventado y puede ser un cabo suelto. Si destruyes el anillo, o sea, quiere decir que esa corona tiene parte de la esencia de Sauron. De Morgoth, no, ya no lo sé. No sé. Pero él le dice a Galadriel que él utilizó el poder de la corona de Morgoth para intentar matar a Sauron. Él creía que con eso podría hacerlo. Ahora, en algunos episodios lo criticamos de que con una coronita se la clava. No, pero ojo, que es la corona de Morgoth. Entonces, claro. También la veo un poquito pequeña para ser la corona de Morgoth. Debía ser el anillo que se ajusta. Sí, verdad, algo así. Debe ser algo así. Hombre, dice que la volvió a forjar. Por lo tanto, la forjaría para... O sea, dice que la volvió a forjar para él. Por lo tanto, ya que la forja él, pues se la pone a su medida. Si acaso le daría poder, no se lo quitaría, porque al fin y al cabo es poder maligno. Entonces, eso de que le intente matar porque es la corona de Morgoth, a ver, el poder que en todo caso encerraría es un poder maligno y Sauron es maligno. Entonces, no creo que se lo quitase poder, al revés. Bueno, ya, está claro que si te clavan algo no es agradable. Es un arma maligna, entonces yo qué sé. Bueno, dentro de lo que es el guión del planteamiento, pues dices, vale, eso lo compro, pero abre también, es lo que dice Meldatar, abre interrogantes y cabos sueltos y... Eso está claro. No sé. Bueno, aquí Elena nos comenta que cree que la corona es un recurso visual que usaron para que el espectador que no conozca la historia entienda que Sauron quiere ser el sucesor de Melkor. Me parece una buena. Es bien visto, buena verdad. Idea, Sí. Y Pablo nos dice que igual, os digo, utilizar algo de Morgoth para cosas buenas, nunca es recomendable. No, desde luego. Algo que está hecho para el mal, no es recomendable utilizarlo para algo bueno. Cierto. Sí. Y es la corona reforjada según la serie. Sí. Y adaptada a una nueva talla. Mira, por aquí nos saludan desde Montevideo, de Uruguay. Buenas, saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Eso, buenas tardes, por allí será buenas tardes. Sí. Muy bien, continuemos. Para cerrar un poco la cena esta íntima casi entre Adar y Galadriel, Adar... Halbrand era Sauron, ¿verdad? Y esta se lo confirma, ¿no? Le saca información prácticamente e incluso le llega a decir dónde está Enya, el anillo que llevaba ella. Yo lo veo muy inocente por parte de Galadriel. Hombre, para ser Galadriel un poco. Muy inocente. Que sí, que vamos a ver. Él le dice... pero eso es más adelante, creo. Pero entra dentro de la misma trama. Sí. Él le dice eso, le dice que si le ayuda, ¿vale? Digamos, pues cogerán y él irá sola por Sauron, ¿vale? Entonces, claro, pues ella dice, pues vale, pues viene el ejército de Lindon con Elrond, lleva mi anillo, entonces cogerán Lindon, sitiarán Eregion, salvaremos a Celebrimbor y una vez salvado Celebrimbor, pues entonces ya pues vamos a por Sauron a saco. Sí, y entonces es cuando Adar le dice, perfecto. Pero aquí voy es a arrasar Eregion. Es Adar el que no se fía de los elfos, dice... Sí, y luego pero los elfos nos dejarán vivir en Mordor. O sea, Adar no sé qué es lo que quiere. O sea, vale, sí, arrasar Eregion, de paso, matar a Sauron y de paso arrasar Eregion y luego volverse tranquilamente a Mordor y vivir tranquilamente en su país explotando a los sureños o... Es que tampoco me queda muy claro, no. Plantean más preguntas que responden con Adar, pero bueno. Sí, Adar lo que quiere es eso. Adar, creo, no sé en qué capítulo lo dice, no sé si el anterior o antes.
y se lo dice al orco este familiar. Sí. Le comenta eso, le comenta que si se quedan en Mordor, que van a ir a por ellos, entonces deben de arrasar con los elfos y con los humanos, y una vez arrasen con los elfos y los humanos, entonces ya se irán a Mordor a estar tranquilos. Pero si se están ahí en Mordor, todos irán a por ellos al final. Entonces, primero es ir a por los demás, y una vez los destruyan a todos, pues entonces ya todos para casa. Qué bueno. Que está todo arreglado. Yo tengo que decirlo, Sí. Joe eres buenísimo. Sí, es genial. Dice, Adar solo lo que pide es una pequeñita parcelita llamada Marina Orc, ciudad de las maldiciones. Si es que no pide a su gente. Y sí, y vamos. Bueno, después de esta escena de Adar y Galadriel, volvemos a Númenor, Sí. en la que vemos que están juzgando a Elendil y, bueno, un juicio que deja clarito cómo deben de solucionarlo, ¿no? Aquí vemos ese libro, lo que le indica, la pista que le da de que los Valar decidan el futuro de Elendil. Muy medieval todo, ¿verdad? Muy Todo, civilizado sí. a la forma medieval. Y el Valar una mascotita en Númenor Pero el juicio de los Valar es que lo están mezclando ahí todo, porque sí. dándoles un poquito de cancha, dices, vale, el mar es el feudo del Vala Ulmo, uno de los más poderosos. Vale. Esa criatura podría ser, bueno, pues una criatura de Ulmo como las que habitan en el océano, de acuerdo. Pero resulta que es el mismo dragón marino que aparece en el primer o en el segundo episodio, es el que destruye el barco donde viajaba Halbrand. No, es la teoría que hemos comentado off the record, Meldatar y yo, de que uno tenía tentáculos y el otro no, ojo. Entonces, no es el mismo. Yo es que he visto fotogramas de uno y otro y parecen el mismo. La cara sí que son iguales, sí. Pero la cara son iguales, pero el tamaño, el de Sauron, ¿vale? Cuando el barco de Sauron, creo que es bastante más pequeño, ¿vale? El de Miriel es algo gigantesco. Mira Miriel y mira el pedazo de cacho bicho que tienen ahí. O sea, es algo gigantesco. Y aparte, los tentáculos son gigantescos, muy largos, muy grandes. Y sin embargo, en el del barco de Sauron no tenía tentáculos. Entonces, pero en todo no caso sé yo si es que en unos le han puesto tentáculos y en los otros no, y querían que fuera el mismo y se han olvidado de los tentáculos. A mí me cuadraría más que fueran diferentes, porque claro, yo asociaba al del barco, digo, bueno, es una criatura maligna que es llamada por la presencia de Sauron, ¿vale? Eso me cuadra, eso funciona. Además, no se come a Sauron, lo cual también tendría su lógica. Vale, pues por ese lado bien. Pero ahora viene una criatura que se supone que es que claro, que sea la misma no tendría ningún sentido. Porque si es la que administra justicia en nombre de los Valar, yo me cuadraría que fuera una criatura de Ulmo. Que es otra criatura, pero tampoco veo congruente que en una historia narrativa saques dos monstruos marinos diferentes, cada uno para una cosa. O sea, saca otro tipo de monstruo, ¿sabes? Y tan parecidos. O sea, son diferentes y también parecidos. Tenían que ahorrar CGI. Pequeña chapuza de guión también ahí. Exacto. De repetir ideas y repetirlas de una manera que no muy acertada, no sé. Es más propio de la serie B que otra cosa. Ya, además, las criaturas malignas, las criaturas gritan bajo el agua. Sí. Hombre, las ballenas se comunican. Las ballenas se comunican. Vale, no, eso es otra cosa. Rugir. No sé, bien, vale. Queda muy aparente, queda muy bonito y asusta mucho, pero me parece un pelín absurdo, pero bueno, bien, vale. Como no hemos ido a Númenor, mejor ni opinamos, ¿no? A ver, yo, a pesar de todo, de todas estas cosas, en lo que ocurre en Númenor en este capítulo me gusta.
Me gusta, es que lo quería decir porque me gusta mucho Elendil, el papel que hace Elendil y lo que dice y lo que muestra. Y la Sí, es de relación con lo más Miriel. rescatable del capítulo. Sí, lo que no le cuadra a su hija, que Arien sí, qué cosa tan de mierda que es esta mierda. No, exacto. Yo no, Hija no castrosa, entiendo. hija de- ¿Qué hija me salió? ¿Qué hija me salió? ¿Qué dicen? ¿Qué estoy pagando? Dios, No entiendo la actitud de... Los dioses se ensañaron conmigo, que es esta mierda. Exacto. hija. Pero Yo ¿por la qué, habría tirado al mar en ¿por vez qué de han Miriel. anulado a un hijo que es Anarion, que no ha aparecido en 2 temporadas? No ha aparecido. No hay hermano de Isildur. No sabemos quién es, no existe. No, en esta historia es Isil, ¿no? Ojo. Y es Isil, vale. Y pues está Isil y Arien que se han inventado. Pero ¿en serio que era necesario eso? ¿Teníais que construir una historia así? ¿Qué aliciente tiene, no? Pero bueno. Nada, es un furúnculo en el recto. Qué cosa tan castrosa es. Yo es que la actitud perdona, ¿qué ibas a decir? No, que Elena, un tema curioso que dice, volvemos otra vez a lo del juicio de los Valar, le sonaba a referencia encubierta al cristianismo, concretamente a los primeros mártires cristianos. Otra vez encontramos esa referencia. Hay una gran, hay una gran carga religiosa en este episodio, y porque es que cuando Elendil dice la fe no es verdadera fe si no se vive, y él está muy bien visto, está dispuesto a morir como un mártir. Y luego hasta la reina está dispuesta a morir como una mártir, y también me gusta cómo poquito a poco han ido mostrando ese acercamiento y ahora ya hay temita entre Elendil el viudo y la reina soltera. Y Pablo dice, podrían tirar al agua a Kemen y a Arien. Nadie se opondría. La verdad es que no. A favor. No sé. Yo es que es eso, a Arien yo no la entiendo. Quiero decir, ella está, creo que no la entienden ni los mismos guionistas, ¿no? Ella está así de mala leche, de esa manera en contra de la reina, porque por culpa de la reina, que ha seguido a una elfa, ¿vale? Y por ese motivo ha muerto su hermano. O ella cree que ha muerto su hermano, ¿vale? La motivación no está bien. Y sin embargo, y por eso se ha puesto a favor de el rey, ¿de acuerdo? De Ar-Pharazôn. Y sin embargo, Ar-Pharazôn se quiere cargar a su padre y ella sigue siguiendo a Ar-Pharazôn. O sea, por la lógica de por culpa de la reina ha muerto tu hermano, estás en contra de la reina. Coño, o sea, vamos a ver, si se quieren cargar a tu padre, no sigas al Ar-Pharazôn. No, pero en contra de Ar-Pharazôn. Sí, tienes razón, pero eso los guionistas sí que lo hacen bien, porque hay un momento, cuando está hablando con su padre en la celda, dice, claro, ahora trágate tu orgullo, o no transfieras el odio que le tienes a Pharazôn, no me lo pases a mí. Y claro, ella está hablando de odio, está hablando de orgullo y su padre le dice, no entiendes nada, no has entendido nada. Y dices, no eres ni hija mía, mira, perdona, pero eres adoptada. Por eso no salen los libros de Tolkien, la hija. Efectivamente. Porque, no. Te encontramos un día en la calle. Chicos, pasemos al siguiente momento. Ya como hemos dicho, van aglutinando ya todas las tramas. Volvemos a ver a Tom Bombadil y el mago hablando del poder y la magia del fuego secreto. Esto entiendo que solo tienen los Valar, no sé, ahora me lo diréis. Y van a buscar un bastón para el mago. ¿Qué os parece esto? ¿Qué es esto del fuego secreto? El fuego secreto se refiere a la llama imperecedera. La llama, yo creo que se refiere a la llama imperecedera. La llama imperecedera se nombra en el Silmarillion y es la fuerza vital creadora de Eru Ilúvatar. Solo es lo más sagrado, es yo qué sé, la esencia de Dios. Es lo que da vida.
Bueno, Exacto. además es que el fuego en todas las culturas es un elemento civilizatorio. Entonces, Sí, es un elemento primigenio sí, por autonomía. Sí, que exacto. Por ejemplo, Aule hace los enanos, no los crea, ¿vale? Los hace. Modela los enanos a partir de piedra, pero no están vivos, ¿vale? Se mueven, son como autómatas al pensamiento de Aule, ¿vale? Si Aule está y piensa en ellos, entonces se mueven según él piensa, ¿vale? Cuando no está Aule, no se mueven. Entonces, Ilúvatar se presenta ante Aule y le dice, ¿tú qué has hecho? Pero si tú no debías de crear nada, sabes que eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, Aule se arrepiente y cuando va a matar, o sea, va a chafar a los enanos, digamos, cobran vida y Ilúvatar le dice, cuidado, no te pongas así. No hace falta que los mates. Vamos a ver. No ves que ya le he dado vida, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ahora cogerán y se pondrán a dormir porque no van a despertar antes que mis hijos, que los elfos y los hombres, ¿vale? Vamos, que entonces le crecieron los enanos, ¿no? Exacto. Entonces, Ilúvatar lo que hace es, con la llama imperecedera, ¿vale? Insuflarle vida a los enanos. Los Valar, los Ainur no pueden crear vida, ¿vale? Solo pueden modificarla, si acaso, corromperla, pero no pueden crear vida. El único que puede crear vida es Ilúvatar por medio de la llama imperecedera. Vale. Al final el servidor del fuego secreto, exacto, son los Valar, son los Maiar, son todos los que sirven a la vida. Sí, y los que siguen a Eru de alguna manera. A la vida sí, entonces por eso Gandalf pues dice, en la película dice, soy el administrador de la llama sagrada o del fuego secreto o algo así, vale. Servidor del fuego secreto, administrador de la llama sagrada. Servidor, claro. Vale, pues entonces, pues tiene sentido que Tom Bombadil, como señor Miyagi, bien definido por Serafo, que está dándole clases al mago este desmemoriado, pues esté nombrando continuamente el fuego secreto y sí, pues es una referencia a, yo que sé, a lo más sagrado que hay y a la fuente última de todo poder. Vale, de acuerdo. Pero eso al final. Dato con la frase que vota, ¿no? Creo que aquí ya nos siguen contradiciendo todavía, tocando un poco más los bajos, sobre todo cuando viene el momento. Muchos mueren mereciendo vivir o muchos viven mereciendo morir. Y yo, pero qué necesidad, qué momento había que dar, no sé qué está buscando con eso. Parece que. Disculpa, parece que tengan una lista que diga, en cada capítulo tienen un check de usar una frase. No hay guiño, ¿qué metemos? Okay. Exacto, y cuando ya la tienen, dice, vale, check. Ok, listo, se ha cumplido. Pero no va a tener fundamento, pero la gente se va a poner, no importa, se ha cumplido. Empieza a ser insufrible. No, el único sentido que tiene es, Bombadil le dice esa frase a Gandalf y entonces Gandalf luego, muchos años después, se la dirá a Frodo. Por tanto, pero entonces no es una frase original de él, no es respuesta de su gran sabiduría, sino que realmente la copió. Entonces, no es restarle a Gandalf, digo yo. Es penoso. Sí, es Gandalf, sí. No. Creo que para dar este momento puedes utilizar otro tipo de frase, ¿no? Yo entiendo cuál es el objetivo, y es poner a Tom Bombadil no solo con el atuendo correcto, bueno, a mí me hace falta la pluma, pero por lo menos ya en su momento Indiana Jones, en donde me coloco correctamente, ahora sí, chaqueta azul, sombrero, vamos a caminar, bueno, vamos a caminar, viejo barbón, encantador, vamos, pero cuando necesitas dar ese tipo de connotación de maestro, de que te estoy haciendo recuperar, que estás en un tiempo en donde pues no deberías estar porque es la Segunda Edad Media, pero estás, igual te voy a enseñar, momento Miyagi lo llamo yo. Yeah. Puedes utilizar otro tipo de dinámicas. ¿Qué razón tienes para utilizar una frase que ya se utilizó en la película simplemente por hacer remembranza? No mides las consecuencias que puede tener con eso. No es un error garrafal,
pero a futuro vas a decir, entonces Gandalf ni siquiera lo tiene en punta de sabiduría, sino son frases, o es un recolector de frases, y su sabiduría está más bien expuesta sobre frases de otros. Es un robafrases, ¿no? Gandalf, el gris que roba frases. Pero porque creo que pudiste haber utilizado otra cosa. Pues copia. Pero es que ahora además, sí estamos hablando de un personaje que es totalmente mítico. O sea, para él las estrellas son jóvenes, acaba de llegar muchos años, muchos siglos encima, eso es verdad, pero creo que fácilmente, sin necesidad de caer ese tipo de obviedades o de remembranzas para con lo que es las películas, pudiese haber utilizado otra frase. No le veo necesidad de verlo, sobre todo quitársela, porque lo que le hace es más, le va más en contra que a favor a este Gandalf desmemoriado que, repito, ayer se bañó y que hoy ya paseando por el bosque de los palos está sucio otra vez. ¿Qué onda? Elena nos comenta que con esa referencia que hemos comentado, confirman que es Gandalf. Yo no la tengo todas conmigo de que sea. yo tampoco. O confirman o es otra pista falsa. Otra pista. Aunque al final... Pero ahí abrimos otro debate, ¿no? Donde no sea, hay problema, y donde sea, va a haber problema. De hecho, ya el error está hecho. El error está hecho. La fuerza, como dice Coco por aquí, efectivamente. May the force be with you. Sí, Yoda. Pablo nos dice que, bueno, sí, que si nos imaginamos que nosotros repitiendo los mismos refranes, las mismas palabras, ¿no?, que nuestros abuelos, ¿no? Pues típico. No, y tal cual, creo que es parte también de la enseñanza y esa tradición, sobre todo, obviamente, verbal, pero creo que en consecuencia le resta a lo que simboliza como tal la experiencia o todo este bagaje que consigue Gandalf cuando aparece también en su momento. Entonces creo que pudiste haber tenido otro tipo, sí. Claro, todo gran maestro, pues también fue un gran alumno en algún momento, eso es verdad, y si no, pues fíjate, en Karate Kid, pero siempre pasa en la dinámica que no puede ser la misma frase porque ya le resta, termina siendo un loro, no es Gandalf el gris, Gandalf el loro, Gandalf la cotorra que repite las frases de no. Creo que hubieses podido utilizar la misma connotación, momento Miyagi, momento maestro, miras para la derecha y me desaparezco, listo, no pasa nada, algo, pues, Tom Bombadil, ¿qué más esperabas con Tom? Pero puedes utilizar otro tipo de enseñanza, aparte de que simplemente dejarlo en no sé qué será eso, en este territorio árido, lleno de palos, para que escojas tú el tuyo, y ahí va a quedar otra trama. O sea, en esa trama, en escoger el palo, se va a demorar otro capítulo, y así avanza esto a cuentagotas con la trama del hombre meteoro. Esta me recordó a la Biblia, cuando está Jesús ahí en el desierto, buscándose a sí mismo. Pues me recordó. Sí, aquí no fueron 40 años, sino 40 pasos, ¿no? Sí. En vez de ayunar, aquí tiene que encontrar. A mí también Bombadil lo pone delante de un falso dilema. O salvas el mundo o salvas a tu amiga. Me parece una tontería. Pero ya sabemos que se va a ir por la mugrosa, ¿no? Claro, es que ya sabemos lo que va a pasar. Esta trama... Pues toda esta historia de la trama de hecho, que desde cuando aparece, que dicen que no es, que no sabe hablar, que la luciérnaga le enseña, en fin, toda esta trama ya sabemos en qué debe terminar. Y lo rico de todo este proceso es eso, es una historia que yo siempre denomino Pinocho, ya sabes el final, pero te gusta conocer el proceso, vivir la historia, y en este momento, te repito, llevamos temporada y media en un señor que llega sin memoria, que no puede hablar, que ayer se bañó, hoy está sucio, y ahí va, porque no ha avanzado más la trama de lo que están proponiendo para no Gandalf, que es Gandalf, pero que no es Gandalf, te recuerdo que Gandalf estuvo desde el Hobbit hasta final del Señor de los Anillos con la misma túnica y el mismo sombrero. Aparte de eso, bueno, vamos a ver. No era blanca, pero no se lavaba. Tuvo que pelearse con un no se lavaba tampoco nunca, y nadie le dijo nada. Sí. Nadie le dijo. Sí. No, yo creo que es eso. El momento está a mí me emociona mucho también cuando le quedan este tipo de planos, cuando hacen estos primeros planos en posición de me estoy colocando el sombrero, dónde está la pluma, no lo sé, bueno, por lo menos chaqueta azul, está bien, Tombo, Marina, vamos a caminar, qué carajo. Pero cuando lo resuelves de esta manera, creo que ya vuelve otra vez tuviste una gran oportunidad de hacerlo épico, pero sin necesidad de hacer esta remembranza específica de frases, porque ya se está volviendo
un poco facilista la manera en que quieres demostrarle o darle ciertos spotlights a los personajes que realmente de por sí ya lo tienen. O sea, que me presentes a un Tom Holland, ya tú sabes a qué te está refiriendo, y si no, y te está subiendo en este bus ahora, pues también lo puedes representar de otras maneras, la secuencia del bosque, el tema del árbol, cómo está presentando, por qué no presentan a su esposa, no sé si serán también temas de derechos, que si está, que no está. Creo que hay maneras mucho más efectivas que tendrías que elaborar mejor, que no simplemente centrarte a repetir una frase específica para que tengamos todos el momento Leonardo DiCaprio, ¿no? No, creo que hay otra manera. Es verdad. Y el tema, Serafo, o sea, tienes razón en eso, en que diciéndole a él la frase, estás empequeñeciendo a Gandalf. Tienes toda la razón, es que tienes toda la razón del mundo. No. Pero es que aparte, la frase lo estás diciendo mal. No es que estés diciendo mal la frase, es que estás diciendo mal el significado de esa frase, ¿vale? En El Señor de los Anillos, Gandalf le dice a Frodo esa frase, digamos, para perdonar a Gollum, ¿vale? Es misericordia. Es un sentido de misericordia, ¿vale? Frodo quiere matar a Gollum y le dice, unos que viven deberían morir, otros que mueren deberían vivir. Tienes tú el poder de dar la vida, pues no dispenses la muerte, ¿vale? Se lo está diciendo a modo de misericordia. Sin embargo, Tom Bombadil, diciendo en este contexto esa frase, no lo está haciendo en misericordia, sino todo lo contrario. Está diciendo, tu deber es buscar tu vara y ir a por el mago oscuro, deja morir a tus amigas. O sea, lo estás diciendo en el sentido totalmente contrario. Es lo mismo que la frase famosa que ha estado hasta ahora equivocada en El Señor de los Anillos, en el poema de Aragorn, de que la traducción ponía todo... Es oro todo lo que reluce, decía. No es oro todo lo que reluce, y en realidad la frase era no todo el oro reluce. Exacto. Las dos frases quieren decir lo mismo. O sea, quieren decir que las cosas no son lo que parecen. Solo que una lo está diciendo en modo negativo y otra lo está diciendo en modo positivo. ¿Vale? Sí. Esto es exactamente lo mismo. La frase que dice Gandalf en El Señor de los Anillos es a modo de misericordia, y la frase que le ha dicho Tom Bombadil al extraño es a modo de deja morir a tus amigas. Sí. Entonces, encima que lo has hecho haciendo empequeñecer, como bien dice Serafo, empequeñeciendo a Gandalf, encima es que lo has hecho mal. Sí, lo desvirtúa. Por aquí nos comenta Pablo que sí se lo dice en La Sombra del Pasado, capítulo 2 de La Comunidad. La Comunidad. Y también nos dice Joe Chérez que hasta el personaje más vil y miserable tiene un papel que jugar en la vida. Gandalf sabía que Gollum tenía un papel importante en el destino del anillo. Y Pablo coincide conmigo, el extraño azul, quizás sí, yo creo que sí. Yo creo que el extraño es uno de los magos azules. No es Gandalf. Y con Meldatar, sí. Hay que decir también que aquí también Pablo nos dice que se van a cruzar con Walter White cocinando algo, seguro. De hecho, si dicen al final que el extraño es Gandalf, yo diré que sí, que vale, que él dice que es Gandalf, pero en realidad es un mago azul en la intimidad. Muy bien. El extraño siempre va a ser un mago azul, para mí. Antes de cambiar de tercio, de lo que está pasando aquí entre Tom y el mago, que es corto, pero se nos está haciendo largo, una pregunta muy cortita. ¿Creéis que vamos a volver a ver a Tom? Sí. Yo pienso que sí. ¿Sí? Desaparece. Yo creo que no, Yo creo que no. Pero... No, en esta temporada no. No sé si lo sacarán en alguna otra. Es posible.
Yo creo que por lo menos saldrá una vez más para decirle, anda, quítate esos harapos que llevas todo el rato y ponte mi chaqueta azul. Ponte mi chaqueta azul, que aquí por la noche refresca y por lo menos ha de tener una rebequita. Anda. Y entonces ya tendrá la chaqueta azul y ya será un mago azul. Yo creo que vuelve a aparecer en la próxima vez que el extraño, el hombre meteorito, se vuelva a bañar. y esta vez su mujer le frotará la espalda. La mujer invisible que sí, oye, ¿y tu esposa? No era su mujer, era Alexa y que le había dicho pon música. Ah, ok. Es verdad. ¿No hay nadie más aquí contigo? Tú, ¿no? Sí, tú. ¿Cómo? ¿La frase esa? No te hemos oído, Aldarión. Ah, sí, digo que la frase esa de cuando está ahí bañándose dice, ¿no hay alguien más aquí contigo? Dice tú, ¿no? Sí, y se mueve un jarrón y Tom se hace el loco. Y se hace el tonto y se hace el loco. Sí, no sé. Ardilla. Es muy celoso de su mujer, no se la quiere presentar a nadie, no sé. Cambiemos. No sé si serán tal vez también temas de derechos que no puedo utilizarla, pero es un poco absurdo. Tienen los derechos del Señor de los Anillos enteros. Pues entonces me equivoco. La sacarán otra vez a Tom, junto con. Sí, cuando vuelve. ¡Ey! Hoy toca baño, ven. Bueno. Yo te froto. Bueno, pasemos a la siguiente escena. Vemos a vuestras queridísimas pelosas, a Nori, hablando con Gundabal, que es la jefa del Smal, ¿cómo se dice, chicos? Pues resulta que se dice Smile. Espera, todo esto viene porque en la versión original, y parece que en la doblada también, esta mujer sí dice Smile. No lo había oído yo pronunciado nunca así. Y claro, yo dudaba, digo, como tienen asesores y tal. Entonces sí que pregunté y igualmente compañeros del grupo de Telegram de Regreso a Hobbiton, de hecho, Mónica Finduriel comentaba que la gente del ámbito anglosajón que conoce pronuncia Smile. Aunque, bueno, hay diferentes pronunciaciones por ahí, pero parece ser que sí, y hay una nota en una carta de Tolkien que parece ser que dice que sí, que incluso es que se puede escribir Smile, o sea, que se pronuncia Smile. Así que esa ortografía engañosa nos ha tenido toda la vida, por lo menos a mí, diciendo Smial. Como dice Pablo, entonces los hobbits viven en sonrisas, claro. Ahí está. Y luego están los grandes Smiales, que son las grandes sonrisas. Las carcajadas. Dios dice que bueno, él lo llama Fraggle Rock, sí. Fraggle Rock. Pero nos estamos equivocando de comparación y ahora vamos a sacar el tema. Sí, Amapola besándose con nadie y no os acordabais de algo, ¿no? Os voy a refrescar la mente. Lo que yo no sé si en Sudamérica se produjo esta serie, pero aquí no creo. Era un producto patrio. Era de francés, era una serie francesa. ¿Era francés? Yo creía que era español. Pensaba que era española. Los Saurones. Los Saurones. Además, el nombre es Aurones, sin S, pero si hubiera sido los Saurones. No sé si es verdad. Era buenísima la serie. No sé si lo que dice el Darion es gallofa. Claro, gallofa. No sé. Totalmente. Serafo, si llegó esta serie. No llegó. Pues aquí nos la dieron a todos. Era, bueno, de unas marionetas así infantil. Sí, Morimac, es que esto... era mejor que los Anillos de Poder, Los Saurones. Los Saurones. Ahí. ¿Tuvo hijos Sauron? Ahora ya no queda ninguna duda. A mí nunca me gustó esa serie. No, a mí ya me pilló mayor. A mí ya también me pilló mayor. Yo la conocía, pero ya me pilló mayor. Yo la vi a mí me pilló en la época, hombre. No. Bueno, dejemos lo del anuncio científico para otro momento. Yo suelo decir una cosa, que esto es solo una excusa o una especie de MacGuffin
porque luego en la tercera o cuarta temporada Nori también encontrará el amor y será un hobbit de la tribu que falta, de los albos. Yo lo tengo clarísimo. Pablo nos dice que está bien, ¿no? Que es bonito que Poppy consiga una familia ya que ella había perdido la suya. Mira, es muy bonito. Y lo de, oye, y que le recordó a su adolescencia que se besaba con nadie. Sí. A mí todos odiáis a los pelosos, a los hobbits. A mí me gustan. Quiero decirte. Yo no los veo. Ese es el problema, ¿no? Creo que en la serie. Eso sí que es verdad. Cada vez que salen es un frenazo, ¿vale? Cogen el freno de mano y hace la serie. ¿Vale? Y ras, y eso estoy completamente de acuerdo. Pero a mí me refresca. A mí los pelosos me refrescan. Y tampoco, vamos a ver, tampoco es que le roben a la serie una barbaridad. ¿Cuánto han salido? En el papel pelosos? 3 minutos. Es un refresco, es un anuncio. En este capítulo eso ha estado bien porque han sido pinceladas. Yo ahí difiero con Serafo porque el cuarto capítulo era un patchwork y este capítulo que está escrito por Justin Dobell, que yo hasta ahora no lo había visto en los créditos, y me ha gustado mucho cómo ha encajado todo. Sí, hay muchas tramas, tal, pero no han molestado. Y refrescar, no refrescan con lo polvorientos y los sucios que están. No, creo que jamás esas 3 bellotas que tiene en la cabeza no son adorno, le nacieron de todo ese mugre que tiene esa muchacha en el pelo. Se alimentan de ello. Nacen de allá donde se juntan estos 2 bosques que tienen ahí 4 toneladas de mugre y 2 ciclos todavía de polvo. Creo que, no, mira, antes que eso, yo creo que sí, está bien el alivio cómico, pero cuando aporta también de alguna manera la narrativa, estancarse para generar un romance de 48 horas, es realmente sacado de la manga. Eso pasa en películas y por apuradas, películas infantiles en donde la trama brinca de esta manera para una serie, punto en donde no lo sé, no. Creo que no le aporta, o sea, si hay personajes que tengan un alivio cómico en otra, vamos, si quieres a He-Man, no sé, más de Motu, vamos a Motu, está Orco y le va a aportar algo, entonces creo que aquí tampoco está haciendo algo como Nori. Yo creo que es un alivio cómico que no les funciona, no funciona, y creo que está demasiado forzado y como tú dices, no pasa, no le quita nada, pero creo que en este punto, sobre todo con capítulos como este, nos damos cuenta que 40 segundos, 90 segundos, una secuencia de 2 minutos y medio de Chocoelfo dando madrazos, queda muy perdido cuando no vuelve a aparecer más dentro del mismo episodio. Esto está viendo y está denotando muchísimos errores en toda su parte técnica, en la manera en que escriben, en la manera en que actúan, en la manera que editan, en la manera en que en algunos momentos musicalizan. Carece bastante para hacer una inversión que va a sumar 1.000 millones, 5 temporadas, 250 cuestan los derechos. Es difícil creer que con gran factura la gente se pueda llegar a equivocar de esta manera, y hemos visto otras series con otro tipo de escritura, simplemente centrándonos en lo que es una narrativa. Esto es una historia, va a contar un periodo y va a tener de un punto A a un punto B, y en eso nos vamos a tener que gastar 5 temporadas, pero como sigue avanzando esta dinámica, creo que es un punto en donde puedes aprovechar de otro punto, de otra manera, en otra estética, con otros personajes, con otras tramas. En este capítulo vemos 2 romances, uno que funciona en Númenor y otro que está más forzadísimo que los calzones de mi abuela, que ya no le entran, que está realmente forzadísimo. Esto no puede ser así y no puede ser esa visibilidad tan en pareja. Claro, nos da risa, nos causa un poco de alivio, pero si no te suma a la parte central, o si por mostrar 6 minutos de romance le quitas a otros personajes que sientes que deberías darle un poquito más de relevancia, creo que ahí es donde está fallando muchísimo también, por edición, por el tema de montaje, por el tema de lo que quiere cumplir como objetivos, por la estructura misma de un episodio. Esto es una narrativa de 8 episodios, pero cada uno tiene una estructura, y si no, fíjate, y
dolorosas las comparaciones, pero fíjate la estructura que vemos en otro tipo de series, en donde comienzan una dinámica y cierran otra, o por ejemplo, no sé, Juego de Tronos, por ejemplo, la misma, toda esta serie que estamos viendo, no sé, Succession, comienza una dinámica y el personaje cierra de otro punto. Esto es una elipsis que puedes tener de una manera un poquito mejor contada, pero aquí parece que son errores de edición, como que, ay, nos quedan 40 segundos, mete alguna trama, mete alguna coreografía de elfo, hey, pero no hemos completado los 58, no sé, mete 2 segundos, mete 10 segundos de Galadriel cabalgando y sonriendo. Este tipo de cosas no demuestran una estructura clara por capítulo. Sí, es una serie, pero cada capítulo también tiene una estructura. Y creo que todo esto son más que rellenos que no saben qué hacer con las subtramas que, repito, heredaron, cogieron, ya estaba el mal hecho, ya rompieron la ventana en la temporada 1. Y es difícil porque hay personajes que pudiesen haber entrado en la siguiente temporada, no pasa nada, los vas presentando, pero al tener un tumulto de tramas, una conjunción, un atascamiento, se va a producir el efecto botella, el cuello de botella. Son demasiadas cosas que tienes que contar en un mínimo de tiempo, y por eso resulta capítulos como este, una pincelada de subtramas que van saltando de un momento a otro y que de un momento a otro te bajan, porque el clima también del capítulo y la narrativa o el momento en que va avanzando la historia también cuenta muchísimo para la estructura misma del episodio. A veces te corta demasiado, es como que estás en un momento de alto valor, de significancia, el momento Miyagi, y después vas a cortarlo con una telenovela que te la inventaste hace 2 episodios. No entiendo por qué tienen ese tipo de errores. De todas formas, nos hemos quedado con los 2 segundos de beso. Pero porque es así, pero yo creo que por lo que sacan a los hobbits en este momento, no es por esos 2 segundos de beso, no es por ese romance, sino es por lo justamente anterior que han sacado, que es la conversación de Nori. Exacto, de Nori y la jefa del este, que le enseña lo que es un esmial, lo que es la importancia que es el hogar, la importancia que tiene el tener un esmial, el tener un hogar fijo, ¿no? Nori dice, pues nosotros los tenemos un hogar cada mes, porque cogemos y ella le dice, pero es que esto es muy importante, el tener un esmial, ¿vale? La vida de un esmial, la comunidad que hay en cada y la historia que tiene, ¿vale? Entonces yo pienso que lo importante en esos 2 minutos que le han robado a la hora y pico de episodio no son los 2 segundos de romance, es el minutito y medio que le está explicando lo importante que es el esmial, el árbol que está cuidando, que ha enterrado ahí a su marido, que ella acabará ahí también. No sé, pienso que es eso. Sí, todo eso es muy Hobbit, pero por eso mismo dice, si no es importante, es que a lo mejor se podía prescindir. Es que, sí, o podrían ponerlo en otro episodio. Sí, hay tramas, hay personajes que son prescindibles. Lo comentaban nuestros oyentes ahí. Alguien decía que si cayera una bomba nuclear, mucha gente no lo lamentaría, otros dirán que lo celebrarían, y es que sí que hay una parte del público que y mira que a mí me gustan mucho los hobbits, yo soy un hobbit, que no los traga porque no cuadran con el resto de... Y no es que no cuadren, que no están contando una historia entretenida o interesante o con la que te puedas identificar. Mi opinión es que no es que sobre el tema de los hobbits, porque la segunda edad fueron importantes, ahí se narra cómo viajan desde el este hasta que al final se establecen en la comarca y todo esto. Entonces, que no es que sobre, sino que está mal hecho. Está mal construido, está mal, no gusta, no atrae, no lo han hecho bien. Sigamos, chicos, porque si no vamos a acabar. Sí.
Por aquí nos comenta Elena que la conversación con Ori le parece muy bonita. A mí también. Bueno, nos pasamos ahora a Khazad-dûm y vemos todo el oro que está pues reuniendo el padre rey Durin. Y bueno, y llama a su hijo a una reunión, ¿no? Quiero que vengas, ven a hablar conmigo, pero en verdad el que le ha llamado no ha sido él, ha sido Sauron. Y aquí hay un momento muy curioso, ¿no? En el que pide más mithril y Durin le dice que nanay, que de eso nada, que no va a tener más mithril. Y su hijo se alegra. En ese momento ocurre una cosa muy curiosa que creo que habremos interpretado a lo mejor cada uno de una manera diferente. Vemos el Balrog en las ascuas del fuego y de repente Sauron dice, vale, pues nada, pues no me lo quieres dar, me voy, ya está. ¿Creéis que cuál es la causa de esto? O sea, él se da cuenta en ese momento de que ahí hay un Balrog y dice, vale, pues yo aquí ya no quiero estar y me largo, o vale, no me lo quieres dar, pues acabo de ver lo que te va a esperar y vas a ver lo que pone. A ver, yo creo que tú... Se te oye muy bajo, Aldarion. Sí, muy bajito. Vale, ahora lo arreglo. Si queréis dar la opinión a otra persona. Vale. Yo creo que puede ser las dos vías, ¿no? Así de simple. Yo creo que puede ser las dos vías y no es por ser facilista, pero en la manera en que están escribiendo esto no sabemos por qué puede tomar esas dos vertientes. A mí me gustaría, que eso sí lo que yo puedo hacer, no anticipar hasta ahora que no nos haya demostrado, a mí me gustaría, por ejemplo, que si fuese que anticipa y que sabe que esto ya se va a caer por su propio peso, por su propia codicia, por su propio efecto, ya les entregué, simplemente hay que dejarlo que las cosas fluyan y no demoran en tratar de mantener obviamente esta posesión que tiene el anillo, esta influencia, y que básicamente van a encontrar su propia tragedia ellos mismitos. O sea, ya están con la cadena al cuello, yo ya vine, eché un ojo, revisé y me doy cuenta que pues los enanos están más allá que acá, así que es cuestión de tiempo, aquí no tengo nada más que hacer y me retiro. Quisiera pensar que Ana Teresa así de inteligente, que con la escena que nos hacen en primer plano hacia el fuego, ya nos está reflejando ese tema de no más que intuición, pero sí determinar que ya hay una presencia que efectivamente se va a encargar de todos estos enanos y que van a caer precisamente por el efecto mismo que sugiere el anillo sobre la actitud. De hecho, se da cuenta también cómo están rotas las comunicaciones, la relación entre padre e hijo, cómo están de manera sociopolítica un poquito ya más tergiversadas las situaciones y cómo en definitiva el anillo está cumpliendo con su deber. Es decir, pasé revista, ya me di cuenta y ya me di cuenta que esto está a punto de caerse, que pase lo que tenga que pasar. No necesito más influenciarlo por acá. Totalmente de acuerdo. También lo comenta aquí Elena, que la segunda, Sauron presiente lo que va a pasar y se alegra del futuro, la desgracia. Pablo también nos lo dice aquí, efectivamente. Está bastante claro. Además, yo creo que en los apéndices, cuando se narra el despertar del Balrog, también dice que coincide con el aumento de poder de Sauron en la Tierra Media, todas las criaturas malignas como que van despertando y con el auge del Rey Brujo en el norte. Entonces, sí, es algo bastante creo que es tan buena estrategia. Creo que es tan buena estratega que sabe, aquí ya no necesito influenciarlos, aquí no voy a gastar energía. Sí, bien... Exacto. Khazad-dûm ya está madura, ya es fruta madura. Ya está más allá que acá. Va a caer por su propio peso, exacto. Y presiento al Balrog porque, bueno, soy un maya y tengo esos poderes, presiento que el Balrog está aquí cerca. Igual no hay más presupuesto para otras secuencias así que mejor me voy más bien a... Y esto ya está hecho. Yo tengo una pregunta, pero Aldarion ya ha vuelto y quería dar su... Aldarion, ¿estás aquí? Sí, ¿se me oye mejor? Bueno, sí, ¿no? Un poquito. Sí, tiene mejor. Mejor, sí. No sé, yo creo que sí. Sí. Dale. Yo creo que Miguel Ángel tiene una teoría propia, ¿no? Sí, lo del Balrog. Sí, del Balrog. Sí, lo que han comentado los compañeros, de que él pide unas exigencias, no se las quieren dar, se da cuenta de que el Balrog está ahí, ve el futuro que les espera a los enanos, como dicen nuestros compañeros, el anillo está haciendo su trabajo, esto ya es algo que ya está hecho, dice, vale, pues ahí os quedáis, lo que os tiene que suceder lo tengo ya previsto y lo tengo ya clarísimo. Eso es lo que yo pienso también, que se va como diciendo, bueno, esto es lo que va a pasar aquí
Me voy y te lo dejo. Claro. Como dice aquí Elena, efectivamente, travesura realizada. Totalmente. Una pregunta. Anatar le ofrece madera para las excavaciones y todas las instalaciones en las minas. Dice, pero también dice que le puede ofrecer algo más valioso. Y se queda así en suspenso. Y yo, pues no se me ocurre a qué se está refiriendo. Sí, yo también me he quedado con la pregunta esa y no tengo ni idea a qué se puede referir. Yo digo, algo más valioso, pero... ¿Algo más valioso? ¿Qué? O sea, ya le has dado oro, le has dado poder en estado bruto. ¿Qué más le quieres dar? Mithril, ¿no? Mithril ya lo tienen en su mina. ¿Qué es eso tan precioso? De hecho, un amigo, un Balrog. Sí. De hecho, el rey lo que quiere es crear su propio ejército con Mithril. Sí, se le ha ocurrido, exacto, porque, claro, su hijo se alegra porque se ha negado a comerciar con Anatar y en realidad lo que está es regateando. Dice, no, ya vendrá aquí y ya le pediremos el oro y el moro. Y en este momento es el que intenta también quitarle incluso el anillo a su padre y acaba utilizando... Sí, y a ver, esa escena es muy resultona. Dices, los anillos de poder, sí que son poderosos. Tienen un poder que te puede dar como una descarga o te puede tirar, empujar unos metros atrás en el aire. Yo me acordaba hoy del poder del anillo único, que es muchísimo más sutil y en general toda la magia es muy sutil, excepto momentos muy puntuales. En El Señor de los Anillos y en la Tierra Media la magia es sutil. Que este es un anillo de los enanos y no sabemos qué poderes tenían los anillos de los enanos. Vale. Que te ayuda a entender lo poderoso que es el anillo pues, cuando le hace eso a su hijo Durin. Vale. Pero eso, por otro lado, dices, uy, esto no es una magia muy sutil, pero vale, venga. Aceptamos. Sí, yo creo que esto lo han hecho para eso, visualización de lo poderoso que es los anillos, simplemente. Han cogido, creo, un poquito de las películas de Peter Jackson, no de los libros, sino de las películas de Peter Jackson, un poco cuando Sauron sale y pues al principio creo que es que en la batalla de la última alianza que sale y se ve que pega unos mazazos así ¡fua! Y cada mazazo destroza... Mide 3 metros o 4. Sí. Y cada mazazo se lleva a 20 o 30, ¿no? Y entonces, pues eso, pues yo creo que han cogido un poquito de ahí y para visualizar el poder de los anillos, pues eso, le han dado el poder de superfuerza. Vale. No sé. Es una pequeña licencia, sí. Sí. Volvemos a Númenor, vemos el juicio de... Espera. Perdón, espera, por favor. Es que hay un momento... Es que no lo hemos dicho, no podemos volver a Númenor un momentito. Que Durin IV que se echa a llorar. Sí. Eso hay que decirlo, a mí eso me llegó al alma. Te llegó a la patata. Sí. Te has quedado congelado. Que un enano. Sí, me llegó a la patata totalmente. Con los duros que son, el que se ponga a llorar. Exacto, son como la piedra. Y es que esto a mí me gustó especialmente porque él está llorando por lo que le está pasando a su padre. Y tú estás viendo una serie de fantasía y aún así te está hablando de cosas muy, muy reales. Yo hacía la analogía pues con alguien que tiene un familiar pues adicto a las drogas, por ejemplo. Y entonces ve cómo la droga, que en este caso es el anillo, lo está destruyendo como persona, pero continúa sintiendo lástima porque sabe que su familiar, que esa persona a la que conocía y amaba, está ahí.
o lo mismo, pero con una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, el anillo sería la enfermedad y destruye a la persona, pero hay un drama muy profundo porque tú sigues reconociendo a la persona que había antes ahí. Y no sé, a mí me gustó mucho ese motivo. Ese es el efecto mariposa, ¿no? Creo que los anillos efectivamente lo que pueden lograr para con la raza de los enanos, que es una personalidad tan férrea, que lo único que puede alterar el anillo es su ambición, nada más dentro de su personalidad, va a involucrar ahora este rompimiento, como les decía en un principio, de las relaciones familiares. Y es decir, este rey, estas consecuencias de los enanos ven afectadas obviamente sus sentimientos precisamente no por el efecto del anillo, sino por la consecuencia del efecto que está teniendo sobre este tipo de raza, el mismo anillo. ¿A qué voy con esto? El anillo te afecta efectivamente la dinámica de tu personalidad solamente en ciertos aspectos, y para los enanos es su ambición, pero esa ambición desbordada es la que va a romper también todas las relaciones familiares. Esa es una consecuencia del anillo, es el efecto mariposa, básicamente es un daño colateral, no por efecto del anillo, sino tan grande y tan grave que va realmente llevarlos a la perdición. El anillo lo que hace es aumentar tu ambición, es lo único que puede hacer en los enanos, es lo único que puede hacer por su manera de actuar, por esta raza tan férrea que es. Pero también lo que estábamos comentando ahorita es muy, muy concluyente. Creo que ver precisamente a esta raza tan férrea, tan dura, no sé, son enanos, es una actitud fuerte, que se rompa en llanto, ya por sí denota el poder que tiene como consecuencia el anillo dentro de aquel portador y todo el que esté dentro de su entorno. El anillo va a generar precisamente este tipo de perdición, aumentándole, en este caso a los enanos, la ambición. Creo que eso es de las consecuencias más fuertes que puede uno visualizar en toda esta narrativa. Los anillos del poder también tienen ese tipo de consecuencias, y cuando las está utilizando este señor que se disfraza de elfo con la peluca más obvia de toda la temporada, va a generar esa dinámica, y creo que es lo que más nos duele, ver cómo los enanos, que son los más fuertes, terminan en llanto. Esto ya dice, pucha, la cosa es bastante seria y no demora, esto no demora en que la tragedia se avecine, que se presente. Lo que no me cuadra es Disa espantando o más bien reteniendo excavaciones a punta de falsete. Tiene su sentido. El sonido es lo que mueve a los murciélagos y se mueve a través de él. Soy Batman. Soy Pisa. Se me pone ahí la máscara de Batman y vamos, ya me muero. Soy la venganza. Es un y van ganando el tiempo. Aquí abajo. Claro. Sí, ese momento canto. Eso, lo único que me gusta de ese momento canto es después ya cuando ahuyenta a los enanos, que bueno, que se asusten tanto unos enanos por unos murciélagos que en teoría pues los deben de ver todos los días o prácticamente todos los días, ¿vale? Pero lo único bueno de esa escena es cuando sale Durin, se queda mirándola y dice: te quiero. Sí. Pues quiéreme más tarde. Venga. Por esa escena ya lo vale, sí. Son muy buenos los dos personajes, la dinámica que tienen. También la tensión que hay entre Durin Príncipe y Anatar está bien, ¿eh? Eso, sí. No le gusta un pelo, ¿eh? A mí Durin IV es mi personaje favorito porque ha calado, es el único que ha calado a Anatar desde el principio. Sí. El único. Sí. Muy bien, pues pasemos a Númenor, si os parece bien. Tenemos el juicio de Elendil y bueno, Miriel se intercambia por él. Vamos a ir un poco rápido porque ya se nos está haciendo tarde, pero si queréis decir algo, me interrumpéis. Sí, que el juicio es que se hace en Tenerife. El juicio lo grabaron en San Juan de la Rambla. Sí. El charco de la Laja. Vale, que está en la parte norte. No sabía que había krakens allí. Tendré que ir a visitar. Pero necesitas llamarlos convenientemente. Bueno, yo me busco 4 trompetistas. Un coro gospel de nanas. Exacto. Bueno, pues aquí vemos que
que técnicamente, entre comillas, los Valar le dan la razón a Miriel y de repente todos vuelven a cambiarse la chaqueta y ya dicen, Miriel. Vaya pueblo de, perdonadme, pero vaya pueblo de mierda que están representando aquí. Una chusma voluble, inculta, se supone que son los hombres más elevados y más fuertes. Y pan y circo ya. Es lo peor, es lo peor. Lo único eso. En todo el barullo ese hay gente de los fieles y hay gente de que están los hombres del rey, ¿no? Exacto, los hombres del rey y los fieles. Y se distinguen, los hombres del rey y de los fieles se distinguen en los colores, si os habéis fijado. En el juicio también. En el juicio a la derecha están los fieles, que todos tienen unos colores azules y blancos, y a la izquierda están los hombres del rey, que tienen colores más oscuros, más rojos, rojos tierra y oscuros. Esto parece las dos casas de la casa del dragón, ¿no? Los verdes y los negros. Pues si os fijáis, en el juicio, a la derecha están unos y a la izquierda están otros, ¿vale? Ajá. Para que os fijáis, unos dicen ¡ah! Y los otros están calladitos, están ahí reteniéndose. Sí, es como Springfield y Shelbyville, ¿no? Sí, exacto. Para que te vean. Dale. Y aquí también están los fieles y los hombres de rey, también a la derecha y a la izquierda. Y lo que pasa es que es eso, que yo me esperaba, pues me fijé en el juicio y yo me esperaba que aquí, cuando la declaran inocente, ¿vale? A Miriel, sí. Los fieles eran los que dijeran Tarmiriel, reina Miriel, nuestra reina del mar, ¿vale? Y los otros se callaran, los hombres de rey, ¿vale? Pero no. O sea, los hombres de rey también dicen. Y yo digo, pues no me ha cuadrado. Es que son lo peor, los pintan. Son unos atletas. Y como decía alguien ahí, eran 20 también, hay poquísima gente allí presente en el juicio, en fin, como si fueran 4 gatos, en fin. Yo pienso que esto es para que haya ahora una guerra civil, ¿vale? De los hombres del rey y los fieles que dicen que uno es rey y la otra es reina, ¿vale? Allá hay una guerra civil. Y entonces igual pues cogen y dicen, pues para que haya paz, nos casamos. Ahí está. Es cuando Miriel y Alfarazón se casan para, digamos, unificar y que no haya tal guerra civil. Dir se queda a hombre y ahora te casas. Ahí estamos. Pasando la mano por la pared. Y tampoco es que perdonen a Miriel, lo que pasa es que no tenía hambre en ese momento el bicho, ya está. Es posible. Había cenado fuerte el día anterior. Sí. Bueno, un momento después vemos a Farazor, que tiene esas visiones al tocar el Palantir, ¿no? Tiene una visión muy curiosa que yo he intentado capturar la imagen. Aquí la vemos. ¿Esto qué es, chicos? Aunque hemos hablado ya de récord, pero... Monte Destino, obviamente. Sí, Monte del Destino, exacto. Yo creo que es Morlock. Sí, pero puestos a dar posibilidades, podría ser el Menel Tarma cuando se hunde la isla, que creo que entra en erupción. Y también había rayos, en fin, que sí. Podría ser una premonición de la caída. Podría ser también, sí, el monte central de Númenor. Vale, que de nuevo el Palantir en esta serie es única y exclusivamente una bola de cristal que te cuenta el futuro. De comunicación no dicen nada. Nada. Pero bueno, y encima es doloroso usarlo. O sea, en fin. Doloroso y muy bonito, fíjate qué bonito es. Sí, pero los elfos un poquito sádicos, ¿no? O sea, no pueden hacer algo que... Por no decir cabrones. Masoquistas, algo. Pero sí.
Pero es eso, no entiendo, bueno, sí lo entiendo. Lo entiendo que en las películas las Palantir eran malas. Sí. Y aquí pues también han puesto malas y ya está. Sí. Pero en realidad en las películas eran malas porque Sauron... Porque Sauron estaba al otro lado. Claro, Sauron estaba al otro lado y entonces Sauron les comía la cabeza. Es como tener un ordenador. Un ordenador no es malo, pero si hay un hacker ahí y programa un virus, pues efectivamente será terrible. Pero el ordenador no es malo en sí. O una televisión, depende del canal que pongas, pues sí, puede ser terrible. Claro, pero es eso, en los cuentos inconclusos, pues dicen que las Palantir se utilizaban para comunicarse con otras Palantir, ¿vale? Y también bien es verdad que también dice que podían ver muy lejos en tiempo. En el espacio y en el tiempo. En espacio y en tiempo, ¿vale? Vale, lo puedes pillar. Vale. Un poquito de ahí, decir, vale, puedes ver el futuro o el pasado si tienes suficiente poder. Yo creo que ahí el tema era el poder. Si Gandalf mira la Palantir, pues entonces Gandalf pues igual sí que puede ver el futuro, no lo sé, o Galadriel, ¿vale? Pero aquí lo han cogido solo por eso. O sea, han cogido solo el tema de ver en el futuro y comunicación. ¿Están sin cobertura? No, vale, buenas noches. ¿Qué le vamos a hacer? Los satélites no han llegado. Por aquí Dalek nos dice que los hizo Feanor, el abuelito de Celebrimbor, y que era un hijo de la gran... No sé, sí, también es verdad. Bienvenido, Dalek, otra vez por aquí. Eso, muy buenas. Bueno, vayamos a una de las últimas escenas, una de las más bonitas que nos ha gustado a todos. Ese encuentro de Sauron, de Anatar con Celebrimbor y cómo lo convence, ¿no? Ahí te ves plenamente todo el poder de Sauron, su poder de meterse en tu mente y trastocar todo lo que ves. Es maravilloso esa escena. Y hay que decir que esta escena no tiene CGI. He visto los vídeos de cómo la hicieron. Y es una escena que va la cámara desde arriba, baja, da la vuelta, cambian las luces, la gente, de repente el movimiento es diferente. Es impresionante. Y es muy chula. Antes... Sí, solo con efectos prácticos. Antes vemos es un escenón. Sí. Antes vemos aquí a Feanor con los con el Silmaril. Aquí se le ve bien. Y esa escena, como digo, es impresionante. Yo quedé encantado, ¿eh? Ya, yo me imaginaba que te gustaría. Es redonda. Sí, es muy buena, tanto la factura como lo que significa. Es que ese plano de Anatar que te sacan justo cuando ya Celebrimbor está saliendo, y entonces él hace así, dice, bueno, me voy a emplear a fondo. Mueve un poco la cabeza, se concentra, cierra los ojos y dices que algo va a hacer. Y entonces ves a qué nivel ha llegado la manipulación mental de Anatar sobre Celebrimbor, así que dices, vale, ya lo tienes totalmente bajo tu poder. Vas a ver con él lo que quieras. Cuando ya cambia esa escena, que ya está oscura, la gente está corriendo, están ya los orcos de Adar allí sitiando Eregion, es que la cara de Sauron es maravillosa. O sea, la cara que te pone de retorcido. Sí, el Charlie Vickers dice, exacto, todo va sobre ruedas. Os tengo donde os quiero. O sea... Solo le falta hacer así. Excelente. Yo es lo que decía, que esta escena... Lo decía antes, que me esperase a que saliera para comentarlo. Nada, que es la primera escena que me gusta de toda la manipulación, porque está muy, muy bien rodada y muy bien construida. Está muy bien. Sí, y luego... por ahora es la escena de la temporada. Sí, yo creo que falta de dos capítulos, es la escena de la temporada. O sea, la escena que se va a recordar de por lo menos estas dos temporadas. Bueno, pero el capítulo que viene ya hay una gran batalla, o sea que a ver qué tal.
Oh, qué bueno aquí, Pablo. El gran Frank Underwood viendo a cámara. Muy bueno, muy bueno. House of Cards, el protagonista de... Es verdad. Muy bueno. Y luego también puntualizar... He llegado hasta aquí. Luego también puntualizar lo que dice Nachete, el asedio, que cuadra, es todo perfecto, pero el asedio aquí no se aprecia tanto. Yo esperaba este momento del asedio, porque hay un tema de Macready que es heavy, un poco heavy, con unos cánticos de todavía. Opo. ¿Ya ha aquí salido? donde lo han metido, es aquí, pero no nos hemos dado cuenta. Lo han hecho muy, muy bien. Lo han hecho muy bien. Este capítulo, ya digo, está muy bien, me ha gustado mucho. Y bueno, y creo que poco más. No sé si tenéis alguna cosa. Sí, hay un Mithril que nunca se le dio y con el que llega ¿a qué hora lo robó este tipo de dónde lo sacó? El Mithril ¿de dónde? Sí, ¿de dónde vino? Sí. Él dice, vamos a ver, él dice que se lo da Narvi, ¿vale? Pero una escena antes se ve a Sauron como con el cuchillo se hace en la mano, raca, y se corta la mano. Pienso que puede ser oro mezclado con sangre de Sauron o simplemente sangre, ¿vale? Y Celebrimbor ve polvo de Mithril. O es simplemente sangre o es oro mezclado con su sangre. Y eso es lo que va a hacer que los anillos de los hombres tengan el poder que tienen sobre los hombres y que creo que no hace falta que tengan los anillos puestos los Nazgûl para tener poder sobre ellos. Y yo creo que debe ser eso. Sí, la esencia de Sauron y que va a estar dentro de los propios anillos de los hombres, lo que no es el caso de los anillos de los enanos, pero para lograr una corrupción ya perfecta de los hombres, que ya son corruptibles de por sí, les va a meter eso, su propia esencia, igual como luego él pone, yo creo que cuando forje el anillo único veremos otra vez lo mismo. O sea, se volverá a cortar la mano. Hay escenas muy particulares, sobre todo hay unos cuadros dentro de los trailers donde Celebrimbor tiene sangre en sus manos, así que muy seguramente va a ser el momento en el que después de ya no tener marcha atrás, de cumplir todo lo que está nombrando Meldatar, que yo estoy totalmente de acuerdo, para mí es una ilusión, para mí básicamente la sangre se lo cortó y ya, y para alguien que vemos que efectivamente está ejerciendo todo este tipo de influencia en donde si es de noche no te vas a dar cuenta, pendejo, y te das la vuelta y vas a seguir fundiendo porque para eso te tengo, muy seguramente lo hace pasar a ojos de él como que es el Mithril que estaba necesitando, lo da, lo vierte y cuando se da cuenta es que ya no hay marcha atrás y siempre fue la sangre de este señor que estuvo haciéndose pasar por. Creo que es lo que más debería funcionar. Cumple la regla también en donde aparte de los componentes de estos anillos son la misma sangre, así que ahí estaría cumpliendo básicamente con ese check que le gusta tener a tío Ganji. ¿Hay sangre? Pues hay sangre. Pues hay sangre. Y tienes una cena y te tomaste una cena en donde te puestas en primer plano que te estás cortando la mano, hombre, pues y ya vimos con la escena final también que puede estar de noche, pero para ojos de Celebrimbor el Alzheimer, el enfermo de Alzheimer, aquí va a influenciarlo también de esa manera y a mí me parece que es lo más lógico, cumpliendo con toda la dinámica, sobre todo ahora entregando más cantidades de anillos a la raza más influenciable para que efectivamente ya se cierre todo este poder que puede tener también este gran personaje. Creo que debe cumplir con eso y para mí debe estar dentro de la secuencia de la escena final, no del siguiente capítulo, sino la escena final del episodio, como para que la temporada cierre y Celebrimbor, el pendejo, se dé cuenta de lo que estaba haciendo, pero bueno, es normal. Y aparte ya lo ha cegado totalmente, lo ha cegado ya del todo, dándole el martillo, no su martillo, el martillo de Fëanor. O sea, le ha dado el martillo de Fëanor y le ha dicho, fórjalos, que los Silmaril van a ser una nimiedad
comparado con Sí. tus anillos de poder, que va a ser Ahora que sí, el gran más forjador. celebrado de la Tierra Media, ¿vale? Ahora que O sí, sea, que sí, el gran... Dale. El pardillo de los anillos es Celebrimbor. Sí, sí. Ahora que si el gran forjador nos regala una escena forjando, yo feliz porque, bueno, ok, muy bien. Sí, Pues, no me opongo. No me opongo. exacto, dando algún martillazo o algo, que se vea algo. Me das 20 segundos de un beso insulso y ¿por qué no me regalas también 20 segundos de una forja necesaria para el gran forjador? ¿Qué pasa? ¿No lo ves coherente? Yo sí, no sé, pero bueno. Bueno, de hecho, yo creo que a lo mejor la única forja que sí que vamos a ver es la del anillo. El niño único, ¿no? Sí, el anillo único. Ahí sí que a lo mejor le dan una vuelta de tuerca y hacen algo especial. ¿Pero ese creéis que lo veremos en esta Que temporada? yo pienso... Esto cierra con batalla, esto cierra con comienzo de la decadencia, esto cierra con Celebrimbor dándose cuenta que porque tengo sangre en mis manitas. Y con Sauron yéndose a Númenor. Y ahí queda, y nos vemos, porque todavía nos quedan 3 temporadas y no puedo inventarme más bosques de palos, más segundos baños, más Tom Bombadil negando a su esposa. ¿Qué más puedo inventar? Otros romances de pelosos, no sé qué más, porque todavía nos quedan 3 temporadas de todo esto. Ok. Vale, yo creo que igual la última escena de la temporada yo creo que sí que puede ser, no la forja, pero sí la preparación de voy a forjar el anillo único, ¿ok? Y fin de temporada. Yo pienso que... ¿Eso para esta? Que puede ir. Sí, para el final, la última imagen. Yo creo que no. De esta temporada, yo pienso que puede ser... Que quedan los hombres. Me preparo para hacer el anillo único. Yo creo que va a dejar hecho polvo Región y se va a ir. Vale, esto ya se ha acabado. Ahora me voy a otro sitio. ¿Me voy a dónde? A Númenor. Y ahí se acaba. Mientras que lo dejas forjando los 9 anillos, a lo mejor, o algo. Puede ser. Y como termina, o sea, y lo último que le dice a Celebrimbor es mortal. O sea, lo último que le dice es toma, forja los anillos una última vez. Diciendo, no vas a hacer nada más. O sea, haces una última vez. O sea, es lo último que vas a hacer. Lo dice con pausa. Lo dice una última vez. Y dices, es que no va a hacer otra cosa más. Es verdad. Depende también desde el punto de vista que lo vea, porque el otro dirá, vale, solo hago esto y ya no me va a molestar más para pedirme anillos. Ya no tiene ninguna hija más a la que quiera comprometer. Vale. Bien. Muy bien. Pues nada, yo creo que ya le he dado el checklist, ya está todo hecho, ya hemos terminado el episodio. ¿Queréis decir algo más antes de cerrar el programa y pasar los de récord? Muy bien. Ya hemos dicho. Son las 12:20. Ya me dirás. Pues nada, vamos a despedirnos. Muchas gracias a nuestros oyentes, en especial a los que estabais escribiendo por el chat. Claro. Espero no dejarme a nadie, a Pablo, Nachete, Dale, por supuesto, Joe Cherez. ¿Qué más? Elena, por favor, claro que sí. Dale. Sigue dándole. Elena Micelen es estrella gris. ¿Cómo? Micelen significa estrella gris. Ah, mira. Hombre, sí. Esto es Sindarin 101. Es que no, yo sigo con el valenciano punto tal. Carlos Camo también por ahí. Carlos Camo también. Había más gente por aquí por el principio. Pablo Nicolás. Sí. Un saludito a Pablo Ignacio Llopis. Ignacio Llopis también, compañero que estuvo con nosotros Nacho, en la presentación de Taraca. Coco Leite también estuvo Coco Leite. Sí, desde Uruguay. Carlos Camo, se lo hemos comentado. Marcel Ortega. Bueno, y un tal Fan Kingdom que no sé qué será. Fali Barroso, José Villanueva. Fan Kingdom, mala gente. José Villanueva también, sí.
conozco, sí. Que decías también mala gente, ¿qué cosa decir? Vale. Muy bien, en Fan Kingdom lo que veis son los links para que podáis ver todos los episodios del Señor de los Anillos, tanto en iVoox como en YouTube. Os he dejado los enlaces. Os he dejado también nuestra página web para que la conozcáis, la podáis visitar. También os hemos dejado el link para que os podáis hacer fan. Es una pequeña aportación, 1,49. Podréis acceder a los episodios de Off the Record, que va a empezar en unos segundos. Exacto, que ahí nos desmelenamos. Bueno, yo no mucho, la verdad. Agradecer a todo el mundo, por favor, dale like, seguirnos, que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Aldarión, gracias, Serafo, Tío Gamji, y muchas gracias especiales para Meldatar, que es su inauguración, y espero que muchas veces se pase por aquí. Bueno, nos vamos a jugar el rock. Eso. Exacto. Chicos, muchas gracias. Mario. Adiós. Adiós. Buenas noches. Mario.